¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Tsunade? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El viento aullaba entre las ramas colosales del bosque de la muerte, arrastrando consigo el hedor metálico de la sangre y la humedad de la tierra removida. La segunda fase de los exámenes Chunin se había transformado rápidamente de una simple prueba de supervivencia a una auténtica pesadilla. Naruto Uzumaki se encontraba de rodillas sobre una gruesa rama, con la respiración entrecortada y el cuerpo cubierto de rasguños. Frente a él, envuelto en un aura de intenciones asesinas tan densa que parecía asfixiar el aire mismo, se erguía el Sannin renegado, Orochimaru. Sasuke estaba paralizado por el terror, temblando incontrolablemente mientras agarraba su propio brazo, y Sakura sollozaba presa del pánico. Naruto sabía que no podía depender de nadie más. Si no hacía algo, todos morirían allí mismo. El rubio canalizó su chakra, sintiendo cómo la energía azul de su propio cuerpo intentaba mezclarse con la ardiente y corrosiva energía roja del zorro de las 9 colas que burbujeaba desde el sello en su estómago. Con un grito desgarrador, Naruto se lanzó hacia adelante, multiplicándose en docenas de clones de sombra que atacaron al Sannin en un asalto temerario. Sin embargo, Orochimaru apenas se inmutó. Con movimientos fluidos y letales, destruyó a los clones uno tras otro, hasta que agarró al verdadero Naruto por el cuello, alzándolo en el aire. Las serpientes se deslizaron por los brazos del renegado, siseando peligrosamente. Orochimaru, con una sonrisa sádica, preparó el sello de los 5 elementos en las yemas de sus dedos, imbuyéndolos en un chakra púrpura oscuro diseñado para desestabilizar el flujo de los 8 trigramas que retenía al Kyuubi. Al impactar los 5 dedos contra el estómago de Naruto, una explosión de chakra violento sacudió el bosque entero. Pero algo inusual ocurrió. En lugar de simplemente cortar el flujo del chakra del zorro, la intervención externa de Orochimaru actuó como un catalizador inesperado. La inmensa cantidad de energía Yang de Kurama chocó abruptamente con el linaje latente de Naruto, descendiente del clan Uzumaki, parientes lejanos de los Senju, despertando una resonancia ancestral que llevaba siglos dormida en su ADN. La presión sobre sus bobinas de chakra fue tan extrema que su cuerpo, en un intento desesperado por no desintegrarse, forzó una evolución biológica y espiritual sin precedentes. Naruto soltó un alarido que heló la sangre de todos los presentes. Sentía como si le hubieran incrustado carbones al rojo vivo directamente en las cuencas de los ojos. El dolor era absoluto, trascendiendo cualquier herida física que hubiera experimentado antes. Orochimaru lo soltó por puro instinto de conservación cuando una onda de choque invisible repelió todo a su alrededor, agrietando la madera del árbol milenario y enviando al Sannin a varios metros de distancia. Una luz cegadora y una niebla de chakra visible, mitad rojo carmesí y mitad púrpura profundo, envolvió al genin rubio. Sasuke y Sakura tuvieron que cubrirse los rostros ante la fuerza del vendaval que se desató. Cuando la tempestad de chakra comenzó a disiparse lentamente, el silencio que cayó sobre el bosque fue sepulcral. Naruto se puso de pie, con la cabeza gacha, mientras el vapor emanaba de su piel. Al levantar la mirada, Orochimaru, por primera vez en décadas, sintió que un escalofrío de auténtico terror le recorría la espina dorsal. En el ojo derecho de Naruto brillaba un rojo intenso, adornado con 3 tomoes negros que giraban hipnóticamente el Sharingan, completamente maduro, rebosante de una sed de protección y un poder visual abrumador. Pero lo que verdaderamente petrificó al Sannin de las serpientes fue el ojo izquierdo. Era de un tono púrpura grisáceo, surcado por patrones de círculos concéntricos que parecían ondular con la energía misma de la creación y la destrucción. El legendario Rinnegan, el ojo del sabio de los 6 caminos. Naruto no comprendía qué estaba pasando con su visión. De repente, podía ver el flujo exacto del chakra en el cuerpo de Orochimaru, los puntos de presión, la naturaleza de su energía elemental, y al mismo tiempo, sentía una conexión gravitatoria con el entorno que lo rodeaba. Sin pensar, movido por un instinto puramente defensivo y una ira primordial hacia el hombre que había lastimado a sus amigos, Naruto levantó su mano izquierda hacia el Sannin. Una fuerza invisible, monumental y absoluta salió disparada de su palma. Shinra Tensei, resonó en la mente de Naruto, un conocimiento implantado directamente por el Dojutsu recién despertado. La onda repulsiva golpeó a Orochimaru con la fuerza de un huracán sólido. El Sannin no tuvo tiempo de tejer sellos defensivos. Fue catapultado a través de decenas de árboles colosales, destrozando la madera y la roca a su paso hasta perderse en la oscuridad del bosque, escupiendo sangre y maldiciendo el linaje imposible del chico.
Naruto bajó la mano, temblando, mientras el inmenso drenaje de chakra de mantener ambos ojos divinos activos al mismo tiempo comenzaba a pasarle factura. Sus rodillas fallaron y su visión se nubló. Antes de caer inconsciente al suelo, sintió una presencia poderosa pero familiar aterrizar a su lado. Era Jiraiya, quien había sentido la monstruosa anomalía de chakra desde las afueras del área de examen. El sabio sapo levantó al chico y se quedó sin aliento al ver sus ojos, que lentamente volvían a su azul natural mientras el chakra se estabilizaba. Jiraiya supo de inmediato que Konoha ya no era segura para Naruto y que ninguna medicina ordinaria podría reparar las redes de chakra de un cuerpo que había soportado tal milagro y tortura. Necesitaba a la mejor ninja médico del mundo. Necesitaba encontrar a Tsunade Senju, no solo para salvar la vida de su ahijado, sino para prepararlo para un destino que acaba de reescribirse por completo, ignorando que ese encuentro desataría un lazo que marcaría el corazón del rubio para siempre. El viaje lejos de los muros de Konoha fue un borrón frenético para Jiraiya, quien saltaba de rama en rama con la agilidad que le otorgaban décadas de experiencia, llevando el cuerpo inerte de Naruto sobre su espalda. El Sannin de los sapos había dejado clones de sombra para informar al tercer Hokage sobre la situación crítica y asegurar que Sasuke y Sakura fueran escoltados a salvo fuera del bosque de la muerte, pero su prioridad absoluta era el chico rubio. Naruto ardía en fiebre. A través de la tela de su ropa, Jiraiya podía sentir el calor abrasador que irradiaba el cuerpo del genin, una consecuencia directa de la sobrecarga masiva en su red de chakra. Los conductos por donde fluía la energía vital del joven estaban al borde del colapso. El despertar simultáneo de dos de los dojutsu más formidables de la historia ninja, sumado al violento choque con el chakra del Kyuubi y el sello alterado por Orochimaru, habían convertido el interior de Naruto en un campo de batalla caótico. Jiraiya sabía que las técnicas de sellado ordinarias no bastarían para estabilizarlo. El flujo de sus tenketsu estaba completamente desincronizado, bloqueando partes vitales mientras otras rebosaban peligrosamente. Solo existía una persona en todo el mundo ninja con la maestría y el control de chakra necesarios para tejer y reparar una red tan dañada sin matar al paciente en el proceso. Tardó 2 días de viaje ininterrumpido rastreando rumores de tabernas y grandes deudas de juego hasta llegar a la bulliciosa ciudad de Tanzaku. Jiraiya pateó la puerta de la posada más lujosa del lugar, ignorando las quejas del posadero, y subió las escaleras de 2 en 2, siguiendo la inconfundible firma de chakra de su antigua compañera de equipo. Al abrir la puerta de la habitación de un golpe, encontró a Tsunade Senju sentada frente a una mesa baja, con una botella de sake a medio terminar y una expresión de fastidio absoluto, acompañada por su fiel aprendiz, Shizune, quien sostenía a su cerdito tontón. Tsunade estuvo a punto de lanzar la mesa por la ventana al ver a Jiraiya irrumpir de esa manera, pero las palabras murieron en su garganta cuando la mirada habitualmente pervertida e irresponsable del sabio sapo fue reemplazada por una seriedad sepulcral. Con cuidado, Jiraiya depositó a Naruto sobre el tatami. Tsunade notó de inmediato los patrones de quemaduras por fricción de chakra en la piel del chico y la respiración superficial y errática que amenazaba con detenerse en cualquier segundo. Cuando Jiraiya le explicó apresuradamente la intervención de Orochimaru y el impensable despertar del Sharingan y el legendario Rinnegan en los ojos del huérfano, la incredulidad inicial de la rubia se transformó en un instinto médico puro e implacable. Tsunade se arrodilló junto a Naruto, canalizando instantáneamente su chakra en la técnica de la palma mística. Un aura de un verde esmeralda deslumbrante envolvió sus manos mientras las posaba sobre el pecho del chico. Al sondear su red de chakra, la Sannin abrió los ojos de par en par, horrorizada y fascinada a partes iguales. Era un milagro que el genin siguiera respirando. La vitalidad legendaria del clan Uzumaki estaba luchando una guerra de desgaste contra el poder destructivo de los dojutsu recién formados, y el chakra rojo del zorro de las 9 colas intentaba reparar el daño de una manera tan brutal que terminaba rasgando las bobinas más finas. Con una concentración absoluta, Tsunade comenzó el delicado proceso de microcirugía de chakra, enviando hilos microscópicos de su propia energía curativa para coser los conductos desgarrados, estabilizar los tenketsu inflamados y erigir barreras temporales de chakra puro para aislar la energía del zorro de los delicados nervios ópticos de Naruto. Fueron horas de trabajo extenuante, donde el sudor perlaba la frente de la mujer más fuerte del mundo, pero ella no se detuvo, moviendo sus manos con una precisión que rozaba lo divino. En medio de ese halo de luz verde y el calor reconfortante del chakra curativo, Naruto comenzó a recuperar la consciencia.
El dolor agónico que había consumido su mente se había desvanecido, reemplazado por una sensación de calidez profunda y protectora. Lentamente, abrió los ojos. Ya no brillaban con los tonos divinos del rojo y el púrpura, sino con su azul cielo característico, aunque se sentían pesados y cansados. Lo primero que vio a través de la neblina del despertar fue el rostro de Tsunade. Iluminada por el resplandor de su propio jutsu, con el ceño fruncido en absoluta concentración y una gota de sudor resbalando por su mejilla, a Naruto le pareció estar viendo a una diosa descendida directamente de las leyendas que el tercer Hokage solía contarle. Su cabello rubio caía como oro líquido, y la fuerza de su voluntad era palpable en el aire. El corazón de Naruto, que hasta entonces había latido al ritmo errático del trauma, dio un vuelco extraño, un latido fuerte y resonante que no tenía nada que ver con sus heridas. A pesar del cansancio, una sonrisa genuina e involuntaria se dibujó en sus labios agrietados. Tsunade notó el cambio en el flujo de chakra del chico y bajó la mirada, encontrándose con esos ojos azules que la miraban con una intensidad desarmante. Esperaba ver miedo, confusión o el dolor persistente de un cuerpo destrozado, pero en su lugar, se encontró con una admiración tan pura y sin filtros que la dejó momentáneamente descolocada. Naruto intentó levantar una mano pesada y, con una voz ronca pero cargada de una devoción infantil y sincera, susurró que era la mujer más hermosa y fuerte que había visto en su vida, preguntándole si era un ángel que había venido a salvarlo del bosque oscuro. Tsunade, acostumbrada a los halagos baratos y a las miradas lascivas, sintió un calor inusual subir por su cuello ante la honestidad brutal del chico herido. Frunció el ceño para ocultar su sorpresa y le ordenó secamente que se callara y no desperdiciara energía hablando idioteces. Sin embargo, mientras continuaba sanándolo, Tsunade no pudo evitar notar la fuerza de voluntad inquebrantable de ese niño. No se parecía a Nawaki, ni a Dan. Era una fuerza de la naturaleza completamente distinta. Y para Naruto, el sello se había roto no solo en sus ojos, sino en su corazón. Mientras caía de nuevo en un sueño profundo y reparador, la imagen de la Sannin médica se grabó a fuego en su mente, jurándose a sí mismo en el silencio de su conciencia que algún día sería lo suficientemente fuerte para estar a la altura de la mujer que le había devuelto la vida. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de bambú de la habitación de la posada, proyectando líneas doradas sobre el futón donde Naruto descansaba. Cuando el rubio abrió los ojos esta vez, el letargo había desaparecido por completo, reemplazado por una claridad sensorial abrumadora. Incluso con sus ojos en su estado azul natural, podía percibir la energía vital latente en la madera del suelo y el suave flujo del viento fuera de la ventana. Sin embargo, esta agudeza venía acompañada de una presión constante, un leve pero incesante zumbido en el centro de su cerebro y una tirantez en su red de chakra. Al intentar sentarse, sintió sus músculos pesados. La puerta corrediza se abrió con suavidad, revelando a Tsunade. Llevaba su habitual ori verde, pero no tenía la botella de sake que Jiraiya siempre le reprochaba. En su lugar, sostenía una bandeja con cuencos humeantes que exhalaban el fuerte aroma de hierbas medicinales mezcladas con caldo de soldado. Naruto se enderezó de inmediato, ignorando el pinchazo de dolor en sus conductos de chakra, y clavó su mirada en ella. No había rastro del niño ruidoso e hiperactivo. La experiencia cercana a la muerte y el despertar de su linaje habían forjado un temple nuevo en su interior. Tsunade dejó la bandeja sobre la mesa baja y lo observó con ojo clínico, cruzándose de brazos. Evaluó su postura, la dilatación de sus pupilas y el flujo de su energía visible solo para sus sentidos de ninja médico. Mientras Naruto comía en silencio, obedeciendo las estrictas órdenes de la rubia de terminar hasta la última gota del repulsivo caldo medicinal, Jiraiya entró en la habitación. La atmósfera se volvió densa. El Sannin de los sapos tomó asiento frente a su estudiante y, con una voz desprovista de su habitual tono bromista, comenzó a explicarle la magnitud de lo que había ocurrido en el bosque de la muerte. Le habló del Sharingan del clan Uchiha y del mítico Rinnegan del sabio de los 6 caminos, detallando cómo la combinación del sello alterado por Orochimaru, el chakra del zorro de las 9 colas y la propia sangre Uzumaki de Naruto habían creado la tormenta perfecta para forzar una mutación ocular sin precedentes en la historia shinobi. Naruto escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Jiraiya fue brutalmente honesto. Esos ojos eran armas de destrucción masiva que lo convertían en el blanco número 1 para cada aldea ninja, cazarrecompensas y organización criminal del continente, incluyendo a Orochimaru.
Volver a Konoha en su estado actual, incapaz de controlar la activación de los dojutsu o de defenderse de la inmensa fuga de chakra que estos provocaban, era un suicidio. El consejo de ancianos y hombres como Danzo intentarían diseccionarlo o convertirlo en un arma sin voluntad. La única opción viable era desaparecer por un tiempo y entrenar hasta dominar su nueva naturaleza. Tsunade, que había estado escuchando apoyada contra el marco de la ventana, interrumpió la charla. Explicó, con la autoridad que solo la mejor ninja médico del mundo poseía, que el problema inmediato no eran los enemigos externos, sino el propio cuerpo de Naruto. A diferencia de los Uchiha que nacían con la predisposición biológica para soportar el Sharingan, los conductos ópticos de Naruto no estaban diseñados para canalizar la inmensa cantidad de chakra requerida por ambos ojos simultáneamente. Si los activaba por accidente o por una emoción fuerte sin el control adecuado, el drenaje vaciaría sus reservas espirituales en minutos, secando sus tenketsu y provocándole la muerte por agotamiento de chakra, sin importar la curación pasiva del Kyuubi. Fue entonces cuando Naruto levantó la vista de su cuenco y miró directamente a Tsunade. Había una intensidad ardiente en sus ojos azules, una resolución inquebrantable que hizo que la Sannin contuviera la respiración por una fracción de segundo. Con una voz firme y madura, el genin declaró que no moriría, que aprendería a controlar ese poder sin importar el dolor o el esfuerzo que requiriera, porque ahora tenía un motivo real y tangible para volverse el shinobi más fuerte del mundo. No habló de convertirse en Hokage en ese momento. Sus palabras fueron una promesa implícita, un juramento silencioso dirigido a la mujer que lo había salvado. Quería ser lo suficientemente fuerte para estar a su lado, para proteger a la persona que le había devuelto el latido a su corazón. Esa misma tarde, en un claro apartado en los bosques a las afueras de Tanzaku, comenzó el verdadero tormento. El entrenamiento tradicional de escalada de árboles y caminar sobre el agua era inútil para la magnitud del problema. Tsunade asumió el mando total de la instrucción. Sacó varios pergaminos de sellado en blanco y un tintero especial mezclado con sangre y chakra medicinal. Su primer objetivo era crear un sello restrictivo temporal que ayudara a Naruto a cerrar los canales de chakra hacia sus ojos a voluntad. Le ordenó al chico que se sentara en posición de loto en el centro del claro y cerrara los ojos. Tsunade se arrodilló frente a él, tan cerca que Naruto podía percibir el suave aroma a lilas y sake que emanaba de ella. Con un pincel fino, la rubia comenzó a trazar complejos caracteres de sellado alrededor de los ojos del chico, sobre sus párpados y extendiéndose hacia su frente y pómulos. La proximidad de Tsunade hacía que el corazón de Naruto latiera con una fuerza ensordecedora en sus oídos. Cada vez que los dedos cálidos de la mujer rozaban su piel para corregir un trazo, un escalofrío le recorría la espina dorsal. A pesar de su juventud, Naruto no desvió la mirada cuando Tsunade le pidió que abriera los ojos para alinear el núcleo del sello con sus pupilas. Se miraron fijamente, los ojos castaños de ella sondeando la profundidad azul de los de él. Tsunade intentó mantener su fachada de estricta profesionalidad, pero la devoción absoluta y silenciosa que irradiaba el chico la desarmaba poco a poco. No era un niño buscando una figura materna, era el alma de un guerrero que había encontrado a su igual, a su ancla. Una vez que la tinta se secó, Tsunade canalizó chakra en las puntas de sus dedos índice y medio, golpeando con precisión milimétrica 5 puntos clave alrededor de los ojos de Naruto. El sello brilló en un tono verde intenso antes de hundirse en su piel, dejando solo unas tenues marcas negras que parecían tatuajes tribales antes de volverse completamente invisibles. La Sannin le indicó a Naruto que intentara forzar chakra hacia sus ojos, intentando replicar la sensación de desesperación que sintió frente a Orochimaru. El rubio obedeció. Apretó los puños y forzó su energía vital hacia arriba. El dolor fue instantáneo, como si agujas al rojo vivo intentaran perforar sus retinas, pero esta vez, sintió una barrera física, una pared construida por el chakra de Tsunade que bloqueaba el flujo descontrolado. Concentrándose en las enseñanzas de la rubia, Naruto comenzó a empujar lentamente contra esa barrera, buscando abrirla como si fuera una válvula de presión y no una compuerta destruida. El sudor empapó su ropa mientras luchaba por mantener el delicado equilibrio entre su inmenso chakra Uzumaki y la precisión quirúrgica necesaria para alimentar los dojutsu. Tras horas de intentos fallidos que lo dejaron jadeante y al borde del desmayo, la atmósfera del claro cambió abruptamente. Una ráfaga de viento levantó las hojas secas, y Naruto abrió los ojos de golpe. El sello se había liberado parcialmente bajo su propio control.
En su ojo derecho giraban los 3 tomoes de un Sharingan maduro, y en el izquierdo, las ondulaciones púrpuras del Rinnegan dictaban el orden del espacio a su alrededor. El peso del drenaje de chakra era colosal, pero gracias al entrenamiento y al sello de Tsunade, no era letalmente instantáneo. Naruto mantuvo los ojos activos durante 10 segundos completos, mirando fijamente a Tsunade, antes de cerrar los párpados, cortar el flujo voluntariamente y colapsar hacia adelante. No golpeó el suelo. Tsunade lo atrapó en sus brazos antes de que cayera, sosteniendo su cuerpo exhausto contra su pecho. Jiraiya, observando desde la rama de un árbol cercano, sonrió levemente al ver la escena. Tsunade acomodó el cabello rubio de Naruto, sintiendo una calidez en su propio pecho que creía muerta desde hacía décadas. Sabía que el camino por delante estaría plagado de sangre, guerra y dolor, pero mientras cargaba al chico de regreso a la posada, tomó una decisión irrevocable. Ya no huiría de las batallas. Acompañaría a Naruto y a Jiraiya. Se convertiría en el escudo y la maestra de ese chico testarudo. La promesa silenciosa de Naruto había resonado en las profundidades de su alma, atando su destino al del joven portador de los ojos divinos. El viaje lejos de Tanzaku los llevó hacia las escarpadas cordilleras que bordeaban los límites del País del Fuego, un terreno agreste y hostil donde las brumas matinales ocultaban el sol y el aire frío cortaba como kunais. Jiraiya había elegido este lugar deliberadamente. Las densas nubes y la geografía irregular interferían con las técnicas de rastreo sensorial, proporcionando un escudo natural contra los espías de Orochimaru y los cazadores Anbu de cualquier aldea. Naruto avanzaba a paso firme, cargando sobre su espalda una enorme mochila con provisiones y pergaminos de entrenamiento que Jiraiya había acumulado. Aunque el peso era considerable y sus tenketsu aún se resentían por el trauma reciente, el rubio no profirió una sola queja. Su mirada, fija en la espalda de Tsunade que caminaba unos pasos por delante, reflejaba una devoción silenciosa que parecía alimentarlo con una energía inagotable. La Sannin, por su parte, era plenamente consciente de la atención del chico. Años atrás, habría apartado esa mirada con un grito o un golpe amenazador, pero ahora, cada vez que miraba de reojo y veía la resolución inquebrantable en esos ojos azules, sentía que las murallas de hielo que había construido alrededor de su propio corazón continuaban derritiéndose. No había espacio para nadie más en los pensamientos de Naruto. Su determinación por volverse el escudo perfecto para ella era tan absoluta que rozaba lo sagrado, desterrando cualquier duda que Tsunade pudiera tener sobre la naturaleza de sus sentimientos. Al llegar a una meseta oculta entre 2 picos, establecieron un campamento permanente. El entrenamiento se volvió una rutina extenuante y brutal, dictada estrictamente por las leyes del chakra y las artes milenarias de los shinobi. Jiraiya desplegó decenas de pergaminos ancestrales sobre la hierba congelada, explicando que el Sharingan y el Rinnegan requerían una comprensión perfecta de las naturalezas del chakra. Mientras un ninja común tardaba años en dominar un solo elemento, los ojos divinos exigían que Naruto pudiera moldear el fuego, el viento, el rayo, la tierra y el agua con la fluidez de un maestro. Tsunade tomó el control del acondicionamiento físico y el control de chakra del genin. Cada mañana, lo obligaba a realizar ejercicios de concentración extrema, meditando bajo cascadas heladas con una hoja de árbol pegada a su frente, forzando su energía espiritual a fluir en ciclos precisos sin desbordarse. La cercanía constante durante estas sesiones alteraba el ritmo de la respiración de ambos. Cuando Tsunade colocaba sus manos sobre el pecho y la espalda de Naruto para monitorear el flujo de su chakra con su ninjutsu médico, el contacto piel con piel generaba chispas invisibles de tensión. Naruto cerraba los ojos, absorbiendo la calidez y el aroma a lilas de la mujer, grabando en su mente la promesa de protegerla, mientras Tsunade luchaba por mantener su expresión severa, sintiendo cómo el pulso del chico se aceleraba en sincronía con el suyo, atándolos en un vínculo que iba mucho más allá de la simple relación entre un médico y su paciente. La tranquilidad del entrenamiento se hizo añicos la tarde del 7º día. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas cuando el sonido del choque de acero contra acero resonó en el perímetro del campamento. Jiraiya, que había estado montando guardia en las sombras del bosque, fue el primero en interceptar a los intrusos, un escuadrón de élite de la aldea del sonido, asesinos implacables con cuerpos modificados mediante siniestros jutsus de alteración de extremidades y sellos malditos que pulsaban con chakra corrompido. Orochimaru no había escatimado recursos para recuperar los ojos del chico. La batalla estalló en una fracción de segundo.
Jiraiya invocó a un par de sapos guerreros para contener a la mayor cantidad de enemigos, pero 3 de los asesinos más veloces lograron eludir su bloqueo, lanzándose directamente hacia el claro donde Tsunade y Naruto se encontraban. Tsunade canalizó chakra en sus puños, lista para destrozar la tierra y a los atacantes con su fuerza monstruosa, pero antes de que pudiera dar un paso, una figura se interpuso entre ella y el peligro. Naruto, con el rostro serio y una postura de combate impecable, liberó el sello restrictivo de sus ojos. El chakra rojo del Kyuubi se mezcló con el inmenso poder espiritual del Uzumaki, iluminando el claro con un aura intimidante. En su ojo derecho, los 3 tomoes del Sharingan giraron frenéticamente, leyendo el flujo de chakra y los movimientos musculares de los asesinos del sonido con una claridad absoluta. En su ojo izquierdo, el Rinnegan pulsó con un brillo púrpura sombrío. Los 3 ninjas enemigos atacaron en formación triangular, lanzando una lluvia de senbon envenenados y shurikens impregnados de chakra de viento. Sin inmutarse, Naruto tejió un solo sello de manos. Usando la asombrosa capacidad de copia y percepción del Sharingan, leyó la naturaleza de los ataques y, combinándolo con el poder del Rinnegan, expulsó una barrera de chakra puro desde su cuerpo. Shinra Tensei, pronunció en un susurro gélido. La fuerza de repulsión masiva no solo desvió las armas, sino que golpeó a los 3 asesinos en el aire, aplastando sus huesos y rompiendo sus conductos de chakra al impactar contra los pesados troncos de los pinos. El contraataque fue tan rápido, limpio y letal que el claro quedó sumido en un silencio total, roto únicamente por el crujido de la madera destrozada y el sonido de la lluvia comenzando a caer. Naruto se mantuvo firme, con los ojos divinos brillando en la penumbra, hasta que los últimos vestigios de chakra enemigo desaparecieron del área. Solo entonces, restableció el sello en sus ojos y cayó de rodillas, jadeando pesadamente mientras el agotamiento de sus reservas reclamaba su cuota. Tsunade se arrodilló a su lado al instante, con las manos envueltas en el brillo verde de su chakra curativo. Mientras aliviaba el escozor en sus nervios ópticos, observó el rostro de Naruto, empapado por la lluvia y el sudor. Él no había dudado ni un instante en interponerse, arriesgando su propia ceguera o la muerte por agotamiento de chakra solo para asegurarse de que ni un solo rasguño manchara la piel de la Sannin. Tsunade acarició suavemente la mejilla del rubio, apartando los mechones húmedos de su frente, y le susurró que era un idiota temerario, pero su voz temblaba cargada de una ternura que nunca antes había mostrado. Naruto levantó una mano temblorosa y la posó sobre la de ella, sonriendo débilmente mientras le aseguraba que cumpliría su palabra de ser su escudo perfecto. En medio del campo de batalla embarrado y bajo la lluvia torrencial, Tsunade se inclinó, apoyando su frente contra la del chico, sellando con ese simple y profundo contacto una lealtad y un amor que el mundo entero, con todos sus ejércitos y leyendas, no podría quebrar jamás. El amanecer trajo consigo una neblina densa que engulló los restos del campamento y los rastros de la batalla de la noche anterior. Jiraiya, utilizando una técnica de fuego de alto nivel, había incinerado los cuerpos de los asesinos del sonido hasta reducirlos a cenizas irreconocibles, borrando cualquier evidencia de su paso. El Sannin de los sapos sabía que la ventana de tiempo que les había proporcionado el terreno montañoso se había cerrado. Orochimaru enviaría más sabuesos, y la próxima vez, no serían simples mercenarios prescindibles. Con un sello manual rápido y una nube de humo blanco, Jiraiya invocó a un pequeño sapo mensajero, entregándole un pergamino encriptado dirigido a las redes de espionaje más profundas para despistar a sus perseguidores, antes de ordenar a Tsunade y a Naruto levantar el campamento. El nuevo destino era un lugar que solo la propia Tsunade conocía, un antiguo y secreto refugio del clan Senju, oculto en un valle perennemente cubierto por la bruma, donde las aguas termales naturales fluían ricas en minerales curativos. El viaje fue tenso y silencioso, pero la atmósfera entre Naruto y Tsunade había cambiado drásticamente. El roce de sus manos al intercambiar provisiones o la forma en que ella vigilaba constantemente su retaguardia hablaban de una intimidad protectora y profunda que las palabras no necesitaban adornar. El corazón del rubio latía con una determinación renovada. Cada paso que daba alejándose de Konoha era un paso más cerca de convertirse en el hombre que la Sannin médica merecía. Al llegar al refugio, un santuario de madera de roble oscuro rodeado por cerezos que florecían fuera de temporada gracias a las ricas vetas de chakra de la tierra, el verdadero entrenamiento dio inicio. Jiraiya extendió sobre el suelo de tatami del salón principal 5 papeles especiales elaborados a partir de la corteza de árboles alimentados con chakra.
Explicó que el Sharingan le otorgaba a Naruto la capacidad de copiar cualquier sello manual y comprender el flujo de energía del enemigo, pero el Rinnegan iba infinitamente más allá, le concedía el potencial absoluto para dominar las 5 naturalezas básicas del chakra. El rubio tomó uno de los papeles y canalizó su energía en él. Instantáneamente, el papel se partió por la mitad, demostrando su afinidad natural al viento, pero un segundo después, los bordes de ambas mitades se incendiaron, luego se humedecieron, se arrugaron y finalmente se deshicieron en polvo. Jiraiya abrió los ojos con asombro. El mito del sabio de los 6 caminos era real. Sin embargo, poseer la afinidad no equivalía a poseer el control. El Sannin trazó un riguroso plan de estudios basado estrictamente en el lore clásico de las artes ninja. Naruto debía aprender a moldear su inmenso chakra Uzumaki, primero transformando su naturaleza, y luego aplicándole forma, sin depender del drenaje letal de sus dojutsu. Los días se convirtieron en semanas de un régimen agotador. Desde el alba hasta el ocaso, el valle resonaba con el sonido de explosiones elementales. Naruto utilizaba el Sharingan por breves periodos, controlados milimétricamente por los sellos temporales de Tsunade, para memorizar docenas de secuencias de sellos de manos de los pergaminos de Jiraiya. Aprendió a exhalar inmensas ráfagas de fuego con el jutsu gran bola de fuego, a condensar el viento en hojas afiladas invisibles que cortaban la roca sólida, y a erigir muros de tierra con un simple golpe de sus palmas contra el suelo. El chakra del zorro de las 9 colas, asimilado cada vez más gracias a la red estabilizada por el ninjutsu médico de Tsunade, le otorgaba reservas que parecían inagotables. Pero el verdadero desafío llegaba cada noche, cuando la adrenalina desaparecía y el dolor en sus conductos ópticos y tenketsu se volvía insoportable. Era entonces cuando el refugio del clan Senju revelaba su verdadero propósito, y cuando la relación entre Naruto y Tsunade se profundizaba en el silencio de la oscuridad. Una noche, bajo la luz plateada de la luna llena que se filtraba por las puertas corredizas, Naruto se encontraba sumergido hasta el pecho en las aguas termales del patio interior, intentando aliviar la quemazón de sus músculos. La puerta se deslizó con un susurro y Tsunade apareció, vestida únicamente con una yukata de seda fina que se adhería a su figura, portando un pequeño cuenco de madera con un ungüento especial que ella misma había preparado destilando hierbas raras y su propio chakra vital. Sin decirle una palabra, la Sannin entró en el agua, sentándose detrás del rubio. Naruto se tensó por un segundo, sintiendo el calor de su cuerpo a escasos centímetros del suyo, pero se relajó cuando las manos suaves y firmes de Tsunade comenzaron a masajear sus sienes y los puntos de presión alrededor de sus ojos cerrados. El chakra verde y curativo fluyó de los dedos de ella hacia la piel de él, un bálsamo celestial que apagaba el fuego agonizante de sus nervios. Tsunade le habló en un susurro grave y melódico, explicándole la anatomía de los canales de chakra ópticos y enseñándole técnicas de respiración para distribuir el peso del poder del Rinnegan de manera uniforme por todo su cuerpo. Mientras las manos de Tsunade descendían hacia su cuello y sus hombros, deshaciendo los nudos de tensión provocados por el entrenamiento, Naruto giró lentamente la cabeza para mirarla. La luz de la luna iluminaba el rostro de la mujer, revelando una expresión de ternura y preocupación genuina que desmentía su legendaria reputación de dureza. El rubio levantó una mano mojada y, con una reverencia casi religiosa, acarició la mejilla de la Sannin. Le confesó, con la voz ronca por la emoción, que cada jutsu que aprendía, cada gota de sangre y sudor que derramaba, era únicamente para forjar una armadura lo suficientemente fuerte para proteger su sonrisa. Tsunade cerró los ojos ante el contacto, dejándose llevar por la calidez y la honestidad absoluta de ese sentimiento. La diferencia de edad, los títulos, las aldeas y las guerras inminentes se desvanecieron en el vapor de las aguas termales. Tsunade se inclinó hacia adelante y posó un beso suave y prolongado en la frente del chico, justo sobre el sello que ella había dibujado para proteger sus ojos. Fue un acto de entrega total, una aceptación silenciosa de que sus destinos estaban entrelazados para siempre. En ese santuario aislado, mientras el poder de los dioses despertaba en el interior del último Uzumaki, florecía un amor forjado en la adversidad y la devoción, un vínculo inquebrantable que se convertiría en la verdadera fuerza motriz capaz de desafiar a las sombras que se cernían sobre el mundo shinobi. Los meses transcurrieron en el santuario oculto del clan Senju, envueltos en una rutina de entrenamiento tan severa que habría quebrado la voluntad de cualquier shinobi ordinario. Naruto, sin embargo, no era ordinario. Su linaje Uzumaki, alimentado por el inagotable y furioso chakra de Kurama, le permitía soportar un régimen que desafiaba los límites del cuerpo humano.
Bajo la estricta tutela de Jiraiya y el cuidado médico constante de Tsunade, el dominio sobre sus nuevas naturalezas elementales había alcanzado un nivel aterrador. El Sannin de los sapos observaba desde la galería de madera del refugio cómo el rubio, en el centro del claro, ejecutaba una danza letal de sellos manuales. Con una velocidad asombrosa, Naruto encadenó las posturas del tigre, la serpiente y el dragón. Inhaló profundamente y, utilizando la asombrosa percepción del Sharingan de su ojo derecho para medir la cantidad exacta de chakra en sus pulmones, exhaló un torrente de llamas abrasadoras. Pero el jutsu no terminó ahí. Sin detenerse, sus manos formaron el sello del pájaro, y el Rinnegan de su ojo izquierdo brilló con intensidad, canalizando chakra de viento directamente en el corazón del fuego. El jutsu gran bola de fuego se expandió monstruosamente, convirtiéndose en un huracán ígneo que incineró una hilera entera de maniquíes de madera endurecida, reduciéndolos a cenizas humeantes en un parpadeo. Jiraiya tragó saliva. La capacidad del chico para combinar naturalezas de chakra, una hazaña que usualmente requería líneas de sangre específicas o décadas de maestría, era tan natural para esos ojos divinos como respirar. No obstante, el verdadero pilar que sostenía a Naruto no era el poder del sabio de los 6 caminos, sino la mujer que lo observaba con devoción desde el porche, sosteniendo una toalla y un cuenco de agua fresca. Tsunade había dejado atrás sus días de apuestas y deudas, encontrando un nuevo propósito que la anclaba al presente. Cada herida que Naruto sufría durante el entrenamiento, cada rasguño y cada sobrecarga de sus tenketsu, era tratada por sus manos con una delicadeza reverencial. La Sannin había desarrollado un nuevo conjunto de sellos de restricción, tatuajes temporales de tinta y chakra médico que aplicaba sobre los hombros y la nuca del chico para evitar que el poder de los dojutsu drenara su vitalidad cuando no estaba en combate. Esos momentos de quietud, donde Naruto se sentaba frente a ella con el torso desnudo para que le aplicara los sellos, se habían convertido en un refugio emocional para ambos. En el silencio de la habitación, roto solo por el roce del pincel y el suave brillo verde del chakra curativo, se forjaba un entendimiento que trascendía las palabras. Naruto le hablaba de sus miedos, no de los enemigos que los acechaban, sino de no ser lo suficientemente rápido para protegerla. Y Tsunade, despojándose de su armadura de invulnerabilidad, le acariciaba el cabello rubio, prometiéndole que juntos serían invencibles. El chico se había convertido en el guerrero que su corazón marchito había esperado toda una vida, un faro de luz inextinguible que despejaba las sombras de su pasado. La paz de aquel santuario, sin embargo, estaba destinada a ser efímera. Una tarde, el cielo se tiñó de un naranja enfermizo y un silencio antinatural cayó sobre el valle. Un sapo mensajero, gravemente herido y exhausto, apareció en una explosión de humo frente a Jiraiya. El mensaje que traía encriptado en un pequeño pergamino llevaba el sello de máxima urgencia del escuadrón Anbu de Konoha. Jiraiya rompió el sello, sus ojos recorriendo las líneas escritas con prisa, y su rostro, usualmente jovial, envejeció 10 años en un instante. El pergamino se le resbaló de las manos, cayendo al suelo de tatami. Orochimaru había ejecutado su movimiento maestro durante las finales de los exámenes Chunin. Konoha había sido invadida por las fuerzas combinadas del sonido y la arena. Aunque la invasión había sido repelida gracias al sacrificio de los shinobi de la hoja, el costo había sido devastador y Uzen Sarutobi, el tercer Hokage, el maestro de los Sannin, había muerto en combate sellando los brazos de Orochimaru mediante el jutsu de la parca. La noticia cayó como un yunque sobre el grupo. Tsunade se llevó las manos al rostro, tambaleándose hacia atrás mientras los recuerdos de la guerra, de Nawaki y de Dan amenazaban con arrastrarla de nuevo al abismo de la desesperación y la hemofobia. El ciclo de la muerte parecía ineludible, una maldición atada a la voluntad de fuego que consumía a todos los que amaba. Pero antes de que el pánico pudiera congelar su sangre, un par de brazos fuertes y cálidos la rodearon por detrás. Naruto la abrazó con firmeza, presionando su pecho contra la espalda temblorosa de la Sannin. No necesitó palabras de consuelo vacías. Simplemente dejó que su chakra, cálido y rebosante de una vitalidad terca, fluyera a través del contacto, envolviendo a Tsunade en un manto de seguridad absoluta. El chico de ojos divinos cerró los párpados, sellando voluntariamente el Sharingan y el Rinnegan para que ella solo sintiera al humano, al hombre que estaba dispuesto a quemar el mundo entero antes de permitir que derramara una lágrima de dolor. No estás sola, susurró Naruto cerca de su oído, su voz profunda y resonante vibrando con una promesa inquebrantable. El viejo tomó su decisión como un verdadero shinobi, pero yo estoy aquí. Y mientras yo respire, la muerte no se atreverá a tocarte.
Tsunade se aferró a los brazos del rubio, hundiendo el rostro en su hombro, y por primera vez en muchos años, no lloró por miedo o por pérdida, sino por el alivio abrumador de saber que finalmente tenía a alguien capaz de sostener su mundo cuando éste se desmoronaba. Jiraiya, observando la escena con el corazón encogido por la pérdida de su maestro, comprendió que el destino de Konoha ya no residía en las manos de los ancianos de la aldea, sino en la fuerza imbatible del amor que había nacido entre su antigua compañera y su estudiante. Con la muerte de Hiruzen, el panorama mundial cambió drásticamente. Konoha estaba vulnerable, y el Consejo de Ancianos enviaría escuadrones de rastreo para encontrar a Tsunade y obligarla a asumir el manto de quinta Hokage, ignorando por completo la amenaza letal que representaban los ojos de Naruto si regresaban a la aldea en ese momento. Además, la organización Akatsuki y las fuerzas de Orochimaru redoblarían sus esfuerzos para cazar al Jinchuriki del Kyuubi que portaba el Rinnegan. Esa misma noche, tomaron la decisión de abandonar el refugio de los Senju y adentrarse en territorios neutrales y oscuros, lejos del alcance de las 5 grandes naciones. Naruto, impulsado por la urgencia de proteger a su nueva familia, le pidió a Jiraiya que acelerara el entrenamiento, adentrándose en las artes prohibidas y las técnicas de sellado de alto nivel. Si el mundo entero iba a darles caza, él se aseguraría de ser el monstruo que las pesadillas de sus enemigos temieran enfrentar, utilizando el poder de los dioses y el chakra del demonio no para la destrucción, sino como el escudo definitivo para el amor que había salvado su alma. El territorio neutral que se extendía entre el país del fuego y el país de la tierra era un yermo implacable, caracterizado por cañones de roca escarpada y tormentas que azotaban la tierra con una furia incesante. Aquel paisaje desolado se había convertido en el nuevo tablero de entrenamiento para el portador del Rinnegan. Alejados de las miradas indiscretas de los cazadores Anbu de Konoha y de los espías de Orochimaru, Naruto, Tsunade y Jiraiya avanzaban envueltos en gruesas capas para protegerse del aguacero. El rubio caminaba con una concentración absoluta, sosteniendo un pergamino abierto frente a él mientras la lluvia rebotaba contra una fina y casi imperceptible barrera de chakra que Tsunade mantenía a su alrededor. El entrenamiento había evolucionado más allá de la manipulación elemental básica. Jiraiya había introducido a Naruto en el complejo y antiguo arte del Fuinjutsu, el verdadero legado de su sangre Uzumaki. Entender los patrones de sellado requería una sincronización perfecta entre el yin y el yang del chakra, una tarea hercúlea que el Sharingan facilitaba al memorizar los intrincados trazos de tinta, pero que el Rinnegan elevaba a un nivel divino al permitirle a Naruto comprender la estructura misma de las fórmulas de sellado. Tsunade caminaba hombro con hombro junto a él, observando con orgullo reverencial cómo el chico descifraba pergaminos que a los eruditos de Konoha les tomaría años entender. La cercanía entre ambos era constante. Cuando los Tenketsu de Naruto se resentían por el esfuerzo de mantener su red de chakra fluyendo a través de los complejos circuitos del Fuinjutsu, la mano cálida de la Sannin se posaba en su nuca, enviando pulsos precisos de chakra médico verde esmeralda que aliviaban el ardor instantáneamente. Ese contacto íntimo bajo la lluvia, sin necesidad de palabras, reafirmaba en cada paso la devoción absoluta que los unía, un amor que se había convertido en el núcleo mismo del poder de Naruto. La monotonía del viaje se rompió abruptamente cuando Jiraiya, que caminaba unos metros por delante escudriñando el horizonte, levantó un puño cerrándolo con fuerza. Una señal de alto táctica. El aire a su alrededor se volvió pesado, saturado de una intención asesina tan densa que el agua de la lluvia parecía detenerse antes de tocar el suelo. De entre la neblina y las rocas surgieron 2 figuras envueltas en túnicas negras con nubes rojas. Akatsuki los había encontrado. A la izquierda, un hombre gigantesco con la piel del color del mar profundo y branquias en las mejillas, portando una espada colosal vendada en su espalda Kisame Oshigaki. A la derecha, con el rostro impasible y unos ojos que destilaban la misma maldición escarlata que habitaba en el ojo derecho de Naruto Itachi Uchiha. El objetivo de la organización criminal era claro, habían venido a cazar al zorro de las 9 colas. Jiraiya no perdió una fracción de segundo. Mordió su pulgar y trazó una línea de sangre sobre un pergamino de invocación, llamando a 2 guerreros sapo fuertemente armados para flanquear a Kisame, consciente de que la inmensa cantidad de chakra del monstruo de la niebla requeriría toda su atención. Sin embargo, el verdadero peligro residía en el silencioso Uchiha, cuya mirada se clavó instantáneamente en el genin rubio. Tsunade dio un paso al frente, interponiéndose entre Itachi y Naruto, canalizando su chakra hasta que el suelo bajo sus botas comenzó a resquebrajarse por la pura presión de su fuerza física.
Estaba dispuesta a destrozar cada hueso del cuerpo de Itachi antes de permitir que le pusiera un dedo encima al hombre que amaba. Naruto no permitió que la Sannin enfrentara la oscuridad del clan Uchiha sola. Con una calma que heló la sangre de sus propios maestros, liberó el sello restrictivo de su rostro. Su ojo derecho giró hasta revelar los 3 tomoes del Sharingan, mientras su ojo izquierdo pulsaba con la majestuosidad de los anillos concéntricos del Rinnegan. El chakra de Kurama burbujeó en su interior, pero esta vez no con ira descontrolada, sino sometido por la voluntad férrea de las enseñanzas de los Sannin, envolviendo a Naruto en un manto de chakra denso y rojizo. Itachi, imperturbable ante la revelación de los ojos divinos, activó su Mangekyo Sharingan. En un instante imperceptible, el mundo real se desvaneció para Naruto, siendo arrastrado al reino ilusorio del Tsukuyomi. Un cielo rojo sangre y una luna invertida lo rodearon mientras Itachi aparecía con una espada oscura lista para crucificar su mente. Pero el Uchiha había cometido un error de cálculo fatal. El Tsukuyomi dominaba el Yin, pero el Rinnegan era el origen de todo chakra, el pináculo donde el Yin y el Yang convergían. En lugar de sucumbir al terror de la ilusión, el ojo izquierdo de Naruto brilló con una intensidad cegadora. Utilizando el puro poder de la alteración espiritual, el rubio inyectó una cantidad masiva de chakra yang en la red de la ilusión. El espacio mental se agrietó como un cristal frágil y se hizo añicos, expulsando a ambos de vuelta a la realidad. Itachi retrocedió un paso, sorprendido por primera vez en años, con un hilo de sangre descendiendo de su ojo izquierdo debido a la reacción violenta de su propio genjutsu siendo destruido desde adentro. Sabiendo que las ilusiones eran inútiles ante el sabio de los 6 caminos, Itachi recurrió a su ataque físico más letal. Su ojo derecho sangró y las llamas negras de la Materasu, el fuego inextinguible que ardía durante 7 días y 7 noches, brotaron de la nada, dirigidas directamente hacia el pecho de Naruto. La reacción de Tsunade fue instantánea. Intentó empujar a Naruto para recibir el golpe ella misma, dispuesta a sacrificar su cuerpo gracias al jutsu de regeneración mitótica que guardaba en su frente. Pero Naruto, conociendo el corazón de la mujer y su tendencia al autosacrificio, la sujetó firmemente por la cintura atrayéndola hacia él. Con su mano libre, Naruto no esquivó ni bloqueó. Extrajo un pergamino en blanco de su bolsa, infundió su sangre Uzumaki en él y activó el camino preta del Rinnegan. Una esfera de absorción invisible se formó frente a ellos, capturando las llamas negras antes de que tocaran la ropa de la Sannin. Con un movimiento fluido de sus dedos, Naruto selló el chakra corrupto de la Materasu dentro del papel, canalizando las enseñanzas de Jiraiya a una velocidad que desafiaba la comprensión. Al ver su ataque definitivo neutralizado por un simple pergamino de sellado y un dojutsu superior, la compostura de Itachi comenzó a resquebrajarse, permitiendo a Tsunade entrar en la ofensiva. Con Naruto cubriendo su retaguardia, la rubia se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora, concentrando todo su chakra en su puño derecho. Golpeó el suelo justo debajo de donde se encontraba Itachi, desatando una onda de choque sísmica que partió el cañón en 2, levantando pilares de roca del tamaño de edificios y obligando a Uchiha a saltar desesperadamente para evitar ser aplastado por la fuerza monstruosa de la quinta Hokage no coronada. Mientras Tsunade dominaba el terreno destrozando todo a su paso, Kisame, habiendo repelido temporalmente a los sapos de Jiraiya, vio una apertura. El espadachín se abalanzó desde el flanco derecho, empuñando a Sameada con la intención de desgarrar el chakra de Tsunade por la espalda. Naruto lo percibió a través de la visión periférica mejorada de su Sharingan. Extendiendo su brazo izquierdo hacia el gigante de la niebla, pronunció las palabras que dictaban las leyes de la gravedad Bansotenin. Kisame fue arrancado del suelo, perdiendo todo el impulso de su ataque, y fue arrastrado por el aire de manera inexorable hacia Naruto. En la palma derecha del rubio, una esfera de chakra puro comenzó a girar y condensarse con una violencia brutal, pero a diferencia del Rasengan ordinario que Jiraiya le había mostrado, este estaba imbuido con la naturaleza cortante del viento que había dominado en el refugio Senju. Con un grito que resonó sobre los truenos de la tormenta, Naruto impactó el Rasengan de viento directamente en el pecho de Kisame antes de que éste pudiera interponer a Sameada. La fuerza rotatoria masiva, combinada con el poder destructivo del elemento, lanzó a Kisame por los aires como un muñeco de trapo, destrozando su armadura de chakra y enviándolo a estrellarse contra la base del cañón en un cráter sangriento. Al observar a su compañero gravemente herido y enfrentarse a la innegable realidad de que el chico no solo poseía los ojos de un dios, sino también la fuerza devastadora de la mujer que amaba respaldándolo codo a codo, Itachi tomó una decisión estratégica.
Lanzando un enjambre de cuervos impregnados de fuego para cegar temporalmente a Jiraiya y crear una distracción, el Uchiha agarró el cuerpo inconsciente de Kisame y desapareció en la niebla y la tormenta con el jutsu de parpadeo corporal, reconociendo que enfrentarse al zorro de las 9 colas en ese estado era una misión suicida. El silencio regresó al desfiladero, acompañado únicamente por el rugido del agua cayendo sobre la tierra rota. Naruto deshizo el sello de sus ojos, sintiendo inmediatamente el mareo punzante del drenaje de chakra y cayó de rodillas, respirando con dificultad. Tsunade estuvo a su lado antes de que tocara el lodo. Lo abrazó con fuerza, manchando su rostro con barro y lluvia, envolviéndolo en el halo verde de su jutsu médico para estabilizar sus tenketsu ardientes. Naruto apoyó la cabeza en el pecho de la Sannin, escuchando los latidos acelerados del corazón de la mujer que acababa de proteger y que a su vez lo protegía a él. Jiraiya se acercó lentamente, observando la escena con un respeto profundo. La sinergia de combate entre su antigua compañera y su ahijado era algo que no había presenciado jamás, una danza de poder y devoción donde el uno compensaba las debilidades del otro a la perfección. Bajo el llanto de los cielos del país de la lluvia, Tsunade besó los párpados cansados de Naruto, sellando con ese simple gesto un juramento de sangre que resonaría por todo el continente. Quien se atreviera a cazar al portador de los ojos divinos, tendría que enfrentarse a la ira incontrolable de la legendaria Sannin, pues sus destinos se habían fundido en una sola leyenda inquebrantable. El impacto de la batalla contra los emisarios de Akatsuki dejó una marca imborrable en el grupo, obligándolos a replantear su estrategia de evasión y entrenamiento. El país de la lluvia ya no era seguro. La red de espionaje de la organización de túnicas negras era demasiado extensa, y el rastro de la destrucción masiva causada por el choque de titanes atraería inevitablemente la atención de las 5 grandes naciones. Jiraiya, consultando un antiguo mapa topográfico que guardaba sellado en su antebrazo, propuso un destino que muy pocos shinobi vivos se atreverían a buscar: las ruinas desoladas de Utsushigakure, la mítica aldea oculta entre los remolinos. Ubicada en una isla frente a las costas del País del Fuego, rodeada por traicioneras corrientes marinas y vórtices mortales de agua que solo podían ser navegados mediante la lectura precisa del chakra, era una fortaleza natural que había permanecido abandonada desde la masacre del clan Uzumaki décadas atrás. El viaje hacia la costa este fue arduo, marcado por el sigilo absoluto y la tensión constante de ser descubiertos. Sin embargo, para Naruto y Tsunade, la travesía sirvió para cimentar aún más la intimidad de su vínculo. El rubio había dejado de ser el niño impulsivo que corría ciegamente hacia el peligro. Cada uno de sus movimientos estaba ahora dictado por una consciencia táctica y una devoción inquebrantable hacia la mujer rubia que caminaba a su lado. Cuando finalmente llegaron a los acantilados que se asomaban al mar embravecido, Jiraiya invocó a un enorme sapo anfibio capaz de resistir las corrientes trituradoras. Tsunade se aferró a la cintura de Naruto mientras el sapo se sumergía en las aguas turbulentas, y el Genin, con su Sharingan brillando bajo el agua, guió a la invocación a través de las letales barreras de remolinos, leyendo los flujos de chakra natural que formaban el escudo eterno de sus ancestros. Al emerger en las playas de ceniza de Utsushigakure, un paisaje de melancolía y grandeza caída los recibió. Enormes pilares de piedra agrietada, grabados con intrincados espirales que desafiaban el paso del tiempo, se alzaban hacia un cielo perpetuamente encapotado. El aire mismo estaba impregnado de un chakra antiguo, denso y cargado de un dolor residual que hizo que el corazón de Naruto se encogiera. Pero, al mismo tiempo, sintió una resonancia profunda, un llamado en su sangre que hizo que el Rinnegan de su ojo izquierdo palpitara con una calidez familiar en lugar del habitual ardor del drenaje. Tsunade, sintiendo el cambio en la red de chakra del chico, posó una mano tranquilizadora en su hombro. Recorrieron las calles muertas de la aldea en silencio, hasta llegar a la plaza central, donde se erguía un imponente santuario esculpido directamente en la montaña, cuyas puertas de bronce sólido estaban selladas por decenas de pergaminos petrificados y cadenas de chakra cristalizado. Jiraiya examinó las barreras con el ceño fruncido, admitiendo que romper un Fuinjutsu de nivel Uzumaki por la fuerza bruta tomaría meses e incluso podría activar trampas letales. Naruto se adelantó, movido por un instinto que no era del todo suyo. Canalizó una gota de su propia sangre en la palma de su mano derecha y la presionó contra el centro de la matriz de sellado. Instantáneamente, las cadenas de chakra reconocieron el linaje puro del heredero y brillaron con un tono azul intenso, desmoronándose en polvo de luz.
Las pesadas puertas se abrieron con un crujido sordo, revelando una vasta bóveda subterránea iluminada por antorchas de fuego eterno que se encendieron al contacto con el aire fresco, desvelando el mayor repositorio de artes de sellado y conocimiento del chakra del mundo ninja. El entrenamiento en las entrañas del santuario Uzumaki llevó las capacidades de Naruto a una dimensión que rozaba lo legendario. Rodeado de los pergaminos de sus ancestros, el rubio descubrió que el Fuinjutsu no solo servía para contener energía o invocar objetos, sino que era el lenguaje mismo de la realidad shinobi. Bajo la atenta mirada de Tsunade, quien utilizaba su incomparable dominio del control de chakra médico para enseñarle a fragmentar y almacenar su poder sin dañar sus tenketsu, Naruto comenzó a desarrollar una técnica propia. Inspirándose en el sello Yin de restauración de la Sannin, pero adaptándolo a la inmensa cantidad de energía Yang del zorro de las 9 colas y al poder cósmico de sus ojos, el rubio creó una matriz de sellado interna. Este intrincado diseño, tatuado por Tsunade directamente sobre el vientre del chico, justo encima del sello de los 8 trigramas, actuaba como un regulador perfecto. Le permitía a Naruto mantener el Sharingan y el Rinnegan activos por horas sin sufrir el devastador agotamiento físico, transformando su cuerpo en un conducto impecable para la voluntad de los dioses. Las noches en la bóveda, iluminadas por el brillo dorado de las antorchas y el verde sanador del chakra de Tsunade, se convirtieron en un santuario privado para los dos. En la quietud de las ruinas, despojados de las etiquetas de ninja renegado y Sannin legendaria, Naruto y Tsunade exploraban la profundidad de su amor. Una noche, mientras ella trazaba con delicadeza un nuevo sello en el antebrazo del chico, Naruto la tomó suavemente por la muñeca y entrelazó sus dedos. Mirando profundamente en los ojos castaños de la mujer, con su voz firme y madura, juró que cuando el mundo estuviera a salvo, reconstruiría aquella aldea de los remolinos piedra por piedra, no como un monumento a los muertos, sino como un hogar inexpugnable para ella, un lugar donde nadie jamás pudiera dictarles guerras ni imponerles pérdidas. Tsunade, con lágrimas contenidas por la magnitud de aquella promesa, se inclinó para besarlo, un beso cargado de una pasión y una ternura que sellaba sus almas más fuerte que cualquier Fuinjutsu escrito en aquellos muros ancestrales. La paz de su reclusión fue brutalmente interrumpida cuando los sellos de advertencia en las playas de la isla comenzaron a arder. Orochimaru, en su obsesiva búsqueda por los secretos de la inmortalidad y los ojos del chico, había enviado a un batallón de experimentos fallidos docenas de shinobi fusionados con ADN de bestias y corrompidos por el sello maldito del cielo, que habían logrado cruzar las corrientes marinas, sacrificando a la mitad de sus números. Irrumpieron en el Valle de las Ruinas como una horda de demonios sedientos de sangre, aullando y destrozando la piedra a su paso. Jiraiya y Tsunade se prepararon para el combate, pero Naruto los detuvo extendiendo su brazo. Con el rostro envuelto en una calma aterradora, el rubio caminó hacia la salida del santuario. Al cruzar el umbral y enfrentarse a la horda que cargaba hacia él, liberó los sellos restrictivos de sus ojos. El Sharingan giró frenéticamente y el Rinnegan destelló con una luz púrpura inmaculada. No hubo sellos de manos, no hubo gritos de batalla. Naruto simplemente levantó su mano derecha y utilizó el camino de Eva. Banzo Tenin, murmuró. La fuerza gravitatoria arrancó de cuajo a la primera línea de monstruos, atrayéndolos hacia él a una velocidad supersónica, solo para ser recibidos por una gigantesca estaca de chakra negro materializada desde la palma de su mano izquierda, empalando a 5 de ellos en un solo movimiento fluido y letal. Los monstruos restantes, ciegos por la ira del sello maldito, intentaron flanquearlo atacando con jutsus combinados de tierra y fuego. Naruto no retrocedió ni un milímetro. Haciendo uso del camino Preta, una esfera invisible de absorción devoró las llamas y las rocas ardientes antes de que lo tocaran, convirtiendo el ataque enemigo en chakra puro que realimentó sus propias reservas. Entonces, con una sincronización perfecta nacida de meses de entrenamiento y amor incondicional, Tsunade saltó por encima de Naruto. Con un grito que hizo temblar los cimientos de la isla entera, la Sannin estrelló su talón contra el centro de la formación enemiga. El impacto fue tan catastrófico que la corteza terrestre se levantó en una ola de roca y polvo de 50 metros de altura, aplastando a docenas de abominaciones y creando un cráter del tamaño de un estadio. Los pocos sobrevivientes que intentaron huir de la furia de la rubia fueron interceptados por Naruto. Combinando la predicción del Sharingan con el Jutsu clon de sombra, una docena de copias exactas del portador del Rinnegan aparecieron en el aire, cada una sosteniendo un Rasengan imbuido en chakra de rayo chirriante.
En menos de un minuto, la élite monstruosa de Orochimaru fue reducida a cenizas y carne carbonizada en la plaza de Uzushiogakure. Cuando el humo se disipó, Naruto deshizo a sus clones y se giró hacia Tsunade, quien respiraba agitadamente con una sonrisa fiera en el rostro. Rodeados por la destrucción que habían desatado juntos, sus ojos se encontraron, confirmando que la fuerza de su vínculo era un poder capaz de doblegar a ejércitos enteros. Jiraiya, apoyado en una columna en ruinas, soltó un largo suspiro. El chico que alguna vez pintó los rostros de los Hokages se había convertido, bajo el manto del amor de la mujer más fuerte del mundo, en el dios de los shinobi que las profecías del gran sapo sabio habían presagiado, listo para reclamar su destino en un mundo al borde del abismo. El hedor a carne carbonizada y ozono se disipaba lentamente bajo la brisa implacable del mar embravecido, llevándose consigo los últimos vestigios de la monstruosa vanguardia de Orochimaru. Las olas rompían con violencia contra los acantilados de la isla, como si la propia Uzushiogakure rugiera en señal de victoria. En el centro de la plaza destruida, Naruto deshizo el flujo de chakra hacia sus ojos, permitiendo que el rojo sangre del Sharingan y el púrpura divino del Rinnegan se desvanecieran en su azul natural. Respiró hondo, sintiendo cómo el intrincado sello que Tsunade había grabado en su abdomen regulaba a la perfección el retroceso de la energía, evitando que sus tenketsu colapsaran. La Sannin rubia se acercó a él, sus botas crujiendo sobre los escombros de piedra, y sin dudarlo un segundo, envolvió el rostro del chico entre sus manos. Sus pulgares acariciaron suavemente sus mejillas, buscando cualquier rastro de fatiga o dolor. Al no encontrar más que una determinación ardiente y el calor de su propia vitalidad, Tsunade soltó un suspiro de alivio que le tembló en los labios, uniendo su frente a la de él en un gesto de absoluta intimidad en medio de la desolación. Jiraiya, que se acercaba cojeando levemente tras haber gastado una cantidad considerable de chakra manteniendo las barreras periféricas, los observó con una mezcla de orgullo y preocupación. La victoria era absoluta, pero el mensaje era claro: el velo de secretismo que protegía las ruinas del clan Uzumaki había sido rasgado. El Sannin de los sapos se cruzó de brazos, su rostro ensombrecido por la gravedad de la situación. Les explicó que, si una horda de experimentos prescindibles había logrado cruzar los mortales remolinos, era solo cuestión de tiempo antes de que el propio Orochimaru o, peor aún, los verdaderos monstruos de Akatsuki, descendieran sobre la isla. Sugirió que empacaran los pergaminos más vitales y se adentraran aún más en el océano, buscando refugio en el país del agua o en islas inexploradas. Sin embargo, Naruto se apartó suavemente de Tsunade, aunque mantuvo una de sus manos entrelazada con la de ella. El rubio miró a su maestro con una madurez que heló la sangre del viejo sabio. Con una voz profunda y resonante, desprovista de cualquier rastro de duda, Naruto declaró que la huida había terminado. Habían pasado meses escondiéndose en las sombras, permitiendo que sus enemigos dictaran el ritmo de sus vidas, temiendo por la seguridad de la mujer que amaba. Pero el poder del sabio de los 6 caminos y la sangre de los Uzumaki no habían despertado en él para convertirlo en un fugitivo perpetuo. Naruto apretó la mano de Tsunade, transmitiéndole su inquebrantable resolución. Iban a cruzar el océano de regreso al continente, cazarían a Orochimaru en su propia guarida y arrancarían de raíz la amenaza que se cernía sobre ellos. Tsunade sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, no de miedo, sino de una profunda y fiera admiración. La voluntad de fuego del chico había evolucionado hasta convertirse en un infierno abrasador que ella estaba más que dispuesta a alimentar. Con una sonrisa feroz que le devolvió por un instante la gloria de sus días de juventud en el campo de batalla, la quinta Hokage no coronada asintió, jurando que destrozaría a su antiguo compañero de equipo con sus propias manos si era necesario. Antes de abandonar la isla, debían asegurar el legado del clan. Naruto y Tsunade descendieron por última vez a la bóveda subterránea del santuario. Rodeados por la luz dorada de las antorchas eternas, el rubio ejecutó una secuencia de sellos manuales de una complejidad abrumadora, combinando el poder de ambos ojos. El Rinnegan le permitía manipular las leyes mismas de la barrera, mientras el Sharingan grababa cada fluctuación de chakra. Tsunade canalizó su inmensa energía vital hacia la espalda de Naruto, fusionando su chakra médico con el chakra denso y protector del Uzumaki. Juntos, forjaron un Fuinjutsu de bloqueo absoluto sobre las puertas de bronce, un sello de sangre y alma que solo reconocería las firmas de chakra combinadas de ambos. Una vez que las cadenas espectrales se materializaron y sellaron el conocimiento ancestral en la oscuridad, Naruto se giró hacia Tsunade en el silencio sepulcral de la caverna.
La envolvió en un abrazo posesivo y protector, enterrando su rostro en el cuello de la mujer, aspirando el aroma a lilas que se había convertido en su ancla en el mundo. Le prometió en un susurro ronco que aquel lugar sería su hogar definitivo, pero que primero debían limpiar el mundo de la escoria que intentaba separarlos. Tsunade respondió al abrazo con una fuerza abrumadora, besándolo con una urgencia salvaje, sellando en la penumbra de las ruinas un pacto de sangre y guerra. El viaje de regreso al País del Fuego fue un ejercicio de sigilo y velocidad pura. Jiraiya, utilizando su vasta red de sapos espías, logró interceptar las comunicaciones de los remanentes del sonido. Orochimaru no se encontraba en su base principal, sino en la guarida del norte, un inmenso complejo subterráneo oculto en las montañas heladas del país de las aguas termales, donde llevaba a cabo sus experimentos de reencarnación más abominables. Aprovechando una tormenta de nieve que cegaba cualquier intento de rastreo visual o sensorial, el trío se infiltró en el perímetro de la montaña. Las barreras de genjutsu que ocultaban la entrada se desmoronaron como papel de arroz ante la mirada escarlata del Sharingan de Naruto. Sin pronunciar una sola palabra, se adentraron en los oscuros y húmedos túneles de piedra, iluminados únicamente por antorchas parpadeantes que proyectaban sombras alargadas en las paredes. El aire estaba saturado de un chakra enfermizo y corrosivo. Avanzaron en una formación de cuña perfecta, Naruto en la vanguardia, con sus dojutsu activos y el sello de su abdomen brillando levemente bajo su ropa. Tsunade cubriendo su flanco derecho, con sus puños infundidos en una letal concentración de chakra destructivo. Y Jiraiya en la retaguardia, con pergaminos de invocación listos en sus manos. Al llegar a una gigantesca caverna central que servía como laboratorio principal, la oscuridad fue rota por el sonido de aplausos lentos y sarcásticos. Kabuto Yakushi emergió de las sombras, ajustándose las gafas con una sonrisa arrogante. No estaba solo. A su alrededor, el suelo de piedra estaba cubierto de intrincados sellos trazados con sangre fresca. Kabuto, con una devoción fanática hacia su amo, declaró que Orochimaru-sama los estaba esperando, pero que primero debían ser evaluados por las glorias del pasado. Con una rápida sucesión de sellos de manos, Kabuto golpeó el suelo invocando el Kinjutsu más blasfemo de la historia, Ledo Tensei. 4 ataúdes de madera podrida emergieron del suelo con un crujido espeluznante. Las tapas cayeron hacia adelante, revelando a 4 shinobi legendarios de generaciones pasadas, sacrificados y atados a la voluntad del usuario a través de etiquetas de control incrustadas en sus cerebros. El chakra gélido de los muertos vivientes inundó la sala, pero Naruto no retrocedió. Su Rinnegan pulsó, permitiéndole ver no solo los cuerpos de ceniza y polvo, sino las almas mismas que estaban siendo torturadas y forzadas a luchar. Mientras 2 de los revividos, espadachines legendarios de la niebla, se lanzaban contra Jiraiya, y un maestro del elemento tierra intentaba aplastar a Tsunade bajo columnas de roca maciza, Kabuto dirigió al cuarto reanimado contra Naruto. Sin embargo, el joven Uzumaki había dejado de ser una presa. Esquivando un torrente de llamas negras letales con una velocidad que desafiaba la percepción humana, Naruto no utilizó ninjutsu elemental. En cambio, canalizó el puro poder de su herencia de sangre, potenciado por el control absoluto del sabio de los 6 caminos. De su espalda estallaron 5 cadenas de chakra dorado, sólidas como el diamante y refulgentes con una luz sagrada, el Kongo Fusa, la técnica secreta del clan Uzumaki diseñada para someter a las bestias con cola. Las cadenas atravesaron la sala a la velocidad del rayo, ignorando por completo los ataques físicos del shinobi revivido. Con una precisión quirúrgica, las puntas doradas se incrustaron en el cuerpo de ceniza del enemigo, inyectando un torrente de chakra yang purificador que anuló instantáneamente la etiqueta de control del Edo Tensei, liberando el alma atrapada y reduciendo el cuerpo a polvo en un instante. Kabuto retrocedió, su sonrisa arrogante reemplazada por un terror genuino al ver cómo el chico dominaba artes perdidas como si fueran un juego de niños. Tsunade, inspirada por la abrumadora exhibición de poder de su amado, desató toda su furia. Con un grito de guerra, esquivó un pilar de piedra, cerró la distancia con su atacante en un parpadeo y conectó un puñetazo devastador en el torso del reanimado. La fuerza no solo destrozó el cuerpo de arcilla y ceniza, sino que la onda de choque pulverizó la pared de la caverna a sus espaldas, provocando un derrumbe masivo que sepultó a la invocación antes de que pudiera regenerarse. Naruto, sin perder el impulso, dirigió sus cadenas doradas hacia Kabuto, apresándolo de brazos y piernas y levantándolo en el aire. El subordinado de Orochimaru chilló de agonía cuando el chakra opresivo de los Uzumaki quemó su red de energía, paralizándolo por completo.
El silencio volvió a reinar en la caverna destrozada, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Desde la oscuridad del túnel colapsado, una intención asesina tan densa que hacía que el aire se volviera venenoso comenzó a filtrarse. Orochimaru, en su forma más grotesca, con escamas blancas asomando por su cuello y una sed de sangre insaciable en sus ojos de serpiente, se deslizó hacia la luz de las antorchas. Su mirada se clavó instantáneamente en los ojos divinos de Naruto y luego en la postura protectora de Tsunade, soltando una carcajada sibilante que resonó en las paredes de roca. El Sannin renegado acababa de encontrar su premio definitivo, ignorando trágicamente que frente a él no se encontraba un simple recipiente, sino un dios de la guerra dispuesto a incinerar la mismísima existencia de la serpiente para proteger a la reina que gobernaba su corazón. La risa sibilante de Orochimaru rebotó contra las paredes agrietadas de la inmensa caverna, un sonido cargado de una codicia tan enfermiza que parecía corromper el aire mismo. Sus ojos, con pupilas rasgadas como las de un reptil, estaban fijos devotamente en el rostro de Naruto. El Sannin renegado ignoró por completo los escombros de sus invocaciones destrozadas y el cuerpo paralizado de Kabuto. Toda su atención, toda la ambición de su retorcida vida, se había reducido al rojo escarlata y al púrpura divino que brillaban en las cuencas del genin rubio. Relamiéndose los labios con una lengua pálida y antinaturalmente larga, Orochimaru murmuró palabras de fascinación obscena, maravillándose de cómo el recipiente más inútil de Konoha se había convertido en el pináculo de la evolución shinobi, poseyendo simultáneamente el linaje de los Uchiha y el dojutsu místico del sabio de los 6 caminos. Pero antes de que la serpiente pudiera dar un paso más hacia su anhelado trofeo, una presencia aterradora se interpuso en su línea de visión. Tsunade se plantó firmemente frente a Naruto, liberando una cantidad de chakra tan masiva y violenta que la roca bajo sus botas comenzó a desintegrarse en polvo fino. Su cabello rubio ondeaba a pesar de la ausencia de viento, y sus ojos castaños, usualmente llenos de calidez cuando miraban al chico a sus espaldas, ahora ardían con una furia asesina absoluta. Con una voz que sonó como el crujido de una montaña a punto de derrumbarse, la quinta Hokage no coronada le advirtió a su antiguo compañero de equipo que sus ambiciones terminaban esa misma noche, y que si tan siquiera intentaba extender una de sus sucias manos hacia el hombre que ella amaba, le arrancaría el alma a golpes. Orochimaru, cegado por la arrogancia y la lujuria de poder, no tomó la advertencia en serio. Abriendo sus fauces de manera grotesca, vomitó la mítica espada Kusanagi, empuñándola manchada de fluidos estomacales mientras se lanzaba hacia adelante con una velocidad que desafiaba la vista humana. Su objetivo era atravesar el pecho de Tsunade para apartarla del camino y reclamar los ojos del chico en medio del caos. Sin embargo, no estaba enfrentando a la mujer atormentada por la hemofobia que había conocido años atrás. Estaba enfrentando a una deidad de la guerra respaldada por un dios. Antes de que la hoja indestructible de la Kusanagi pudiera rozar la piel de la Sannin, Naruto dio un paso al frente, su ojo derecho girando frenéticamente para leer el flujo de chakra y la contracción muscular de Orochimaru con una fracción de segundo de anticipación. De la palma izquierda del rubio brotó un receptor negro, una barra condensada de puro chakra del camino de Eva, que chocó violentamente contra la espada legendaria. El impacto generó una onda de choque ensordecedora, pero Naruto no retrocedió ni un milímetro. Aprovechando el bloqueo perfecto de su amado, Tsunade giró sobre su propio eje, concentrando chakra en su codo derecho, y lo estrelló con fuerza demoledora contra la caja torácica de Orochimaru. El sonido de los huesos astillándose fue ahogado por el estruendo del Sannin renegado saliendo despedido como un proyectil, atravesando 3 gruesas columnas de soporte del laboratorio antes de quedar sepultado bajo una montaña de escombros. Sabiendo que un simple golpe físico no bastaría para asesinar a la serpiente inmortal, Jiraiya, desde la retaguardia, tejió una secuencia rápida de sellos. Inhaló profundamente y escupió un torrente de aceite de sapo altamente inflamable que cubrió los escombros donde Orochimaru había caído, seguido inmediatamente por un jutsu de fuego de Naruto, quien utilizó la naturaleza de su Sharingan para exhalar una inmensa bola de fuego que incineró la zona entera en un infierno abrasador. El calor era sofocante, derritiendo la piedra y convirtiendo el laboratorio en un horno cerrado. Pero de entre las llamas emergió una figura dantesca. Orochimaru había mudado de piel utilizando su jutsu de reemplazo de cuerpo, emergiendo intacto pero con su rostro distorsionado por la ira. Comprendiendo que el combate cuerpo a cuerpo era un suicidio contra la fuerza de Tsunade y la anticipación de Naruto, el renegado recurrió a las artes oscuras más profundas de su arsenal.
Mordiéndose los pulgares ensangrentados, golpeó el suelo y desató el Yamata no Jutsu, la técnica de la serpiente blanca de 8 cabezas. Una bestia colosal, de escamas pálidas y ojos inyectados en sangre, creció exponencialmente, destrozando el techo de la caverna subterránea y obligando al trío a saltar a través de la abertura hacia la superficie nevada de la montaña para no ser aplastados por la masa reptiliana. Bajo la luz plateada de la luna y la nieve que caía implacablemente, la monstruosidad de 8 cabezas se irguió sobre ellos, rugiendo con una cacofonía que hizo temblar los picos circundantes. Las cabezas se lanzaron al unísono, atacando con colmillos destilantes de un veneno tan corrosivo que derretía la roca al contacto. Jiraiya invocó a Gamabunta para intentar contener a 2 de las cabezas, pero la diferencia de tamaño y ferocidad era abrumadora. Fue entonces cuando Naruto decidió que el juego había terminado. Entrelazó sus manos en un sello único y cerró los ojos por un instante, canalizando el chakra ardiente del zorro de las 9 colas directamente hacia el intrincado sello que Tsunade le había tatuado en el abdomen. Cuando abrió los párpados, el aura roja del Kyuubi lo envolvió como un manto regio, fusionándose en perfecta armonía con el púrpura del Rinnegan. Extendiendo ambos brazos hacia el cielo oscuro, el joven Uzumaki convocó el camino animal. Sin necesidad de pergaminos ni sangre, una nube de humo colosal estalló en el campo de batalla, revelando a un gigantesco perro de 3 cabezas y a un ave quimérica que se abalanzaron instantáneamente sobre las serpientes de Orochimaru. Mientras las invocaciones divinas desgarraban la carne pálida de la hidra, Naruto materializó desde su espalda 6 gruesas cadenas de chakra dorado del linaje Uzumaki, infundiéndolas con la naturaleza cortante del elemento viento. Tsunade, comprendiendo la estrategia de su amado sin necesidad de cruzar una sola palabra, se lanzó directamente hacia el centro de la bestia, donde el cuerpo principal de Orochimaru emergía de las escamas blancas. Las cabezas restantes intentaron interceptarla, lanzando miasmas venenosos, pero las cadenas doradas de Naruto cortaron el aire a una velocidad supersónica, enredándose alrededor de los cuellos de las serpientes y tensándose con una fuerza opresiva que les cortó la respiración y anuló su chakra. Con el camino despejado, Tsunade liberó el sello Jin en su frente. Las marcas negras se extendieron por todo su rostro y cuerpo, activando el jutsu de regeneración mitótica. Envuelta en un aura de invulnerabilidad casi divina, atravesó una nube de ácido hirviente ignorando cómo su piel se empollaba y se curaba en fracciones de segundo. Orochimaru intentó apuñalarla con la Kusanagi, pero Tsunade atrapó la hoja legendaria con sus manos desnudas. La sangre goteó de sus palmas, pero no aflojó el agarre. Con una mirada de puro desprecio y una fuerza nacida de la necesidad absoluta de proteger el mundo que había construido junto a Naruto, la rubia tiró de la espada, atrayendo al aterrorizado Sannin hacia ella, y le propinó un cabezazo tan devastador que hundió el cráneo de Orochimaru, dejándolo aturdido y desorientado. Era el momento. Naruto, suspendido en el aire gracias a la repulsión gravitatoria de su Rinnegan, canalizó todo el conocimiento ancestral que había absorbido en las ruinas de Uzushiogakure. No iba a matarlo para que simplemente reencarnara en otro contenedor marcado con un sello maldito. Iba a borrar su existencia de la red de chakra del mundo. Tejiendo una secuencia de sellos manuales tan compleja que sus manos se volvieron un borrón, el rubio activó el Fuinjutsu supremo de su clan. «Sello de la deidad devoradora», exclamó con una voz que resonó como un trueno. Las cadenas doradas que sujetaban a la hidra se incendiaron con un fuego blanco y purificador, contrayéndose con violencia hasta pulverizar las gigantescas cabezas de serpiente. Simultáneamente, un enorme altar espectral adornado con la espiral del clan Uzumaki se materializó debajo del cuerpo inerte de Orochimaru. Cadenas de chakra negro salieron disparadas del altar, perforando la carne del Sannin renegado y enganchándose directamente a su alma y a su red de chakra. Orochimaru despertó en un aullido de agonía absoluta, sintiendo cómo su esencia vital era arrastrada inexorablemente hacia el vacío del pergamino de sellado eterno. Intentó utilizar una última técnica de sustitución, intentó rogar, pero la mirada gélida del Rinnegan de Naruto dictó su sentencia final. Con un último tirón brutal, el alma de Orochimaru fue succionada por completo, y el altar se cerró de golpe, encogiéndose hasta convertirse en un pequeño pergamino de madera y papel que cayó inofensivamente sobre la nieve teñida de sangre. El inmenso cuerpo de la hidra blanca se deshizo en cenizas y barro, dejando el pico de la montaña en un silencio sepulcral, roto únicamente por el silbido del viento helado. Naruto descendió lentamente hasta tocar el suelo nevado. Desactivó sus dojutsu y el manto del Kyuubi, sintiendo de inmediato el peso abrumador del agotamiento en cada fibra de su ser.
Sus rodillas flaquearon, pero no llegó a caer. Unos brazos fuertes, cálidos y temblorosos lo envolvieron antes de que tocara la nieve. Tsunade lo estrechó contra su pecho con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en el cuello del rubio mientras las marcas del sello Jin se retiraban lentamente a su frente. El aroma a lilas y chakra médico lo envolvió, sanando no solo la fatiga física, sino la tensión acumulada de haber enfrentado a la sombra más grande de su aldea. Naruto rodeó la cintura de la mujer con sus brazos, apoyando su peso contra ella, sintiendo los latidos acelerados del corazón que juró proteger por encima de cualquier cosa. Jiraiya se acercó lentamente, recogiendo el pergamino que contenía los restos de la ambición de Orochimaru. Al ver la escena de su antigua compañera sosteniendo al niño que ahora era el ninja más poderoso del mundo, el sabio de los sapos comprendió que una nueva era había comenzado. Ya no eran fugitivos. Habían decapitado a la amenaza más grande de Konoha, y en medio de la desolación de esa montaña helada, el vínculo forjado en sangre, chakra y un amor devoto e incondicional brillaba más fuerte que el mismísimo fuego de la aldea que alguna vez dejaron atrás. El alba despuntó sobre las montañas heladas del país de las aguas termales, tiñendo la nieve ensangrentada con tonos dorados y púrpuras que parecían un reflejo celestial de los propios ojos de Naruto. El viento aullaba, llevándose consigo las últimas motas de ceniza de lo que alguna vez fue el Sannin de las serpientes, dejando tras de sí un silencio que hablaba de una victoria absoluta. Tsunade mantenía a Naruto abrazado contra su pecho, canalizando un flujo constante y reconfortante de chakra médico verde esmeralda para aliviar los espasmos musculares del rubio. La sobrecarga de utilizar el camino animal, las cadenas de diamantina y el sello de la deidad devoradora de manera simultánea había llevado su red de Tenketsu al límite, pero gracias al sello regulador que la quinta Hokage no coronada había grabado en su abdomen, no había daño permanente. Naruto hundió su rostro en el cuello de la mujer, aspirando el aroma a lilas que lograba disipar el hedor a muerte del campo de batalla. Jiraiya, respetando la profunda intimidad del momento, se dedicó a sellar cuidadosamente el pergamino que contenía el alma de Orochimaru en una caja de contención forrada con etiquetas de supresión de chakra. El sabio de los sapos sabía que aquel trozo de madera no solo representaba el fin de una pesadilla que había atormentado a Konoha durante décadas, sino que era la llave política que les abriría las puertas de la aldea en sus propios términos. Cuando Naruto finalmente recuperó la fuerza suficiente para ponerse de pie por sí mismo, no soltó la mano de Tsunade. Sus ojos azules, libres del Sharingan y el Rinnegan por el momento, la miraron con una devoción tan pura que la legendaria Sannin sintió que su corazón, endurecido por años de dolor y pérdidas, se derretía por completo. Ya no había necesidad de esconderse en ruinas olvidadas ni de huir por territorios neutrales. Habían erradicado a su mayor cazador, y era hora de regresar a casa para reclamar el lugar que les correspondía. El viaje de regreso al País del Fuego fue radicalmente distinto a su huida meses atrás. Ya no avanzaban por las sombras ni borraban sus huellas con jutsus de agua. Caminaban a paso firme por los senderos principales, envueltos en un aura de poder y confianza que ahuyentaba a cualquier bandido o espía de las aldeas menores. Durante las frías noches de campamento, bajo el cielo estrellado, la relación entre Naruto y Tsunade se consolidó en un amor maduro y absoluto, forjado en el yunque de la supervivencia y la guerra. En la quietud de su tienda, alejados de las miradas del mundo, Naruto despojaba a la Sannin de sus cargas emocionales, besando cada cicatriz invisible de su alma, prometiéndole que el ciclo de muerte que había consumido a Dan y a Nawaki se había roto para siempre. Tsunade, a su vez, le entregaba una vulnerabilidad que nadie más en el mundo había presenciado, encontrando en el pecho del rubio el hogar inexpugnable que siempre había buscado. Discutieron su estrategia política con Jiraiya alrededor de las fogatas. Tsunade sabía que el Consejo de Ancianos de Konoha, liderado por los dogmáticos Amura y Koharu, y especialmente el líder de la raíz, Danzo Shimura, intentarían aprovechar la muerte de Hiruzen para manipular a la aldea y, sobre todo, para apoderarse de Naruto al descubrir sus nuevos ojos divinos. Sin embargo, la rubia no estaba dispuesta a permitir que tocaran ni un solo cabello de su amado. Asumiría el manto de quinta Hokage no por un sentido del deber ciego hacia una aldea que había maltratado al chico durante su infancia, sino para convertir a Konoha en una fortaleza inquebrantable donde Naruto pudiera estar a salvo de las garras de la política y de la organización Akatsuki. Al cruzar las inmensas puertas de Konohagakure, el impacto de su llegada fue instantáneo. La aldea aún mostraba las cicatrices de la invasión de la arena y el sonido. Había andamios en los edificios y equipos de reconstrucción trabajando en las murallas de tierra.
Izumo y Kotetsu, los guardias de la puerta, dejaron caer sus portapapeles al reconocer la imponente figura de la legendaria Tsunade Senju flanqueada por Jiraiya y un Naruto Uzumaki que irradiaba una presencia completamente distinta. El rubio ya no vestía el llamativo mono naranja, sino un sobrio atuendo táctico de combate negro y gris, con un pergamino de sellado atado a su espalda y una expresión de serenidad letal. Lo que dejó sin aliento a los aldeanos y shinobi que se aglomeraban en las calles no fue solo el regreso de la Sannin, sino el hecho de que caminaba con los dedos entrelazados firmemente con los de Naruto, una declaración pública y desafiante de su vínculo que silenció cualquier murmullo. Atravesaron la aldea sin detenerse, dirigiéndose directamente hacia la torre del Hokage. Los escuadrones Anbu aparecían en los tejados, observándolos con cautela, sintiendo la inmensa densidad del chakra que el chico Uzumaki intentaba suprimir. Al llegar a la sala del consejo, las puertas dobles fueron abiertas de un empujón por Jiraiya. En el interior, la tensión se podía cortar con un kunai. Omura, Koharu y Danzo estaban sentados en la penumbra, rodeados por un contingente de élite de la división raíz ocultos en las sombras del techo y las esquinas. Danzo, con su ojo vendado y su bastón apoyado en el suelo, fijó su única mirada visible en Naruto, con una codicia apenas disimulada brillando en su pupila. Antes de que los ancianos pudieran emitir un solo reclamo sobre la prolongada ausencia del Jinchuriki, Jiraiya arrojó el pergamino de contención sobre la pesada mesa redonda de madera. Al explicar que la caja contenía el alma sellada y erradicada de Orochimaru, el asesino del tercer Hokage, el silencio en la sala fue sepulcral. Sin embargo, Danzo no tardó en intentar torcer la situación a su favor. Ignorando el trofeo, el líder de la raíz exigió que Naruto fuera puesto bajo su custodia inmediata, argumentando que los rumores de las redes de espionaje sobre el despertar del Sharingan y el Rinnegan en el chico lo convertían en un arma demasiado inestable y valiosa para dejarla caminar libremente, y que debía ser condicionado para servir a la hoja sin emociones. La reacción de Tsunade fue un cataclismo. No gritó ni debatió. Simplemente liberó una fracción de su instinto asesino, concentrando chakra en su puño derecho, y golpeó la mesa del consejo. La madera maciza de roble no solo se partió, sino que estalló en cientos de astillas letales, creando un cráter en el suelo de piedra de la torre que hizo temblar el edificio entero. Los Anbu de la raíz desenfundaron sus espadas, listos para atacar a la Sannin por insubordinación, pero antes de que pudieran dar un solo paso desde las sombras, la gravedad misma de la sala pareció colapsar. Naruto liberó el sello de sus ojos. El rojo escarlata de los tres Tomoes giró con furia y el púrpura ondulante del Rinnegan dictó su ley divina. Sin tejer un solo sello, murmuró Shinra Tensei. Una fuerza repulsiva milimétricamente controlada aplastó a la docena de Anbu de Danzo contra las paredes y el techo, inmovilizándolos instantáneamente bajo una presión invisible que amenazaba con romperles todos los huesos si respiraban con demasiada fuerza. El joven Uzumaki dio un paso al frente, colocándose como un escudo absoluto entre Tsunade y el consejo. Con una voz fría y carente de piedad, advirtió a Danzo que si alguna vez volvía a referirse a él como un arma, o si se atrevía a conspirar contra la mujer que estaba a su lado, borraría los cimientos de la división raíz de la faz de la tierra, sin dejar ni siquiera polvo para ser enterrado. La demostración de un poder que superaba con creces el entendimiento de los ancianos, sumado a la aniquilación de los escuadrones de élite sin el más mínimo esfuerzo físico, dejó a Omura y Koharu temblando en sus asientos. Danzo apretó los dientes, dándose cuenta de que el chico había trascendido cualquier nivel de control humano. Era un dios caminando entre mortales, y su devoción absoluta pertenecía únicamente a la nieta del primer Hokage. En medio del silencio aterrado que siguió, Tsunade reclamó el sombrero del Hokage. Declaró que asumiría el mando de Konoha de inmediato, que disolvería cualquier facción clandestina que amenazara la estabilidad interna, y que Naruto Uzumaki sería nombrado su guardia personal y comandante en jefe adjunto de las fuerzas de la aldea, respondiendo únicamente ante ella. Sin opciones y enfrentados a la fuerza bruta del amor y el poder divino combinados, el consejo claudicó. Esa misma tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo sobre el monumento a los Hokages, Tsunade y Naruto se encontraban solos en la oficina circular de la torre. La rubia se colocó el sombrero con el kanji de fuego sobre el escritorio, se giró hacia el ventanal y fue abrazada por la espalda por su amado. Mientras contemplaban la aldea que ahora gobernaban, Naruto besó su cuello suavemente, sabiendo que aunque la tormenta de Akatsuki aún acechaba en el horizonte, juntos habían construido un reino inquebrantable, una voluntad de fuego nacida del linaje, el sacrificio y una devoción eterna que ni siquiera la muerte podría separar.
Los años bajo el mandato de la quinta Hokage transformaron a Konoha en una fortaleza de prosperidad y poder inexpugnable. La aldea que alguna vez había temblado ante la sombra de las invasiones y la política corrupta ahora florecía bajo una voluntad de fuego renovada y absoluta. Tsunade Senju gobernaba con una mezcla perfecta de sabiduría ancestral y una firmeza implacable, pero todo el mundo shinobi sabía que el verdadero escudo que mantenía a raya a las naciones enemigas y a la organización Akatsuki era el joven que permanecía siempre a su lado. Naruto Uzumaki había dejado atrás la impulsividad de su niñez para convertirse en una leyenda viviente. Con la capa negra de comandante táctico ondeando a su espalda y sus ojos divinos habitualmente sellados bajo la red de chakra que su amada le había tejido, su sola presencia en las fronteras del país del fuego era suficiente para disuadir ejércitos enteros. Su relación con Tsunade, lejos de ser un escándalo oculto, se había convertido en el pilar emocional de la aldea. Los aldeanos veían en ellos la reencarnación del poder de los fundadores. La nieta del primer Hokage y el heredero del clan Uzumaki, unidos por un amor tan devoto y feroz que parecía purificar el aire a su alrededor. En la privacidad de sus aposentos, lejos de los mapas estratégicos y los pergaminos diplomáticos, Naruto seguía siendo el ancla que mantenía a Tsunade alejada de los fantasmas del pasado, besando sus preocupaciones hasta disiparlas en la quietud de la noche y reafirmando con cada amanecer la promesa de que nadie volvería a arrebatarle su felicidad. Sin embargo, el destino del portador del Rinnegan exigía un último tributo de sangre para asegurar la paz definitiva. La organización Akatsuki, desesperada por la pérdida de Orochimaru y varios de sus miembros clave a manos de las fuerzas de la hoja, lanzó su ofensiva final. No enviaron escuadrones encubiertos ni espías. El supuesto líder, Pain, descendió sobre Konoha desde el cielo nublado como una deidad iracunda, acompañado por los 6 caminos. La devastación intentó abrirse paso por las calles principales mediante invocaciones colosales y explosiones masivas, buscando sembrar el terror para obligar al Jinchuriki del Kyuubi a entregarse. Pero Konoha ya no era una presa indefensa. Inmediatamente, Tsunade invocó a la inmensa babosa Katsuyu, fragmentándola en miles de clones curativos que se adhirieron a cada aldeano y ninja, creando una red de regeneración masiva financiada directamente por el sello Jin de su frente. La Hokage se plantó en la azotea de la torre principal, liderando la evacuación y la defensa con una frialdad táctica impecable, pero sus ojos castaños buscaban la firma de chakra más importante de todas. No tuvo que esperar. Cuando el camino de Eva, el cuerpo principal de Pain que poseía los mismos ojos púrpuras que Naruto, se elevó por encima del monumento a los Hokages, preparándose para desatar un Shinra Tensei a escala monumental que barrería la aldea del mapa, el aire mismo pareció congelarse. Un relámpago dorado y rojo cruzó el cielo, interceptando al líder de Akatsuki en el aire. Naruto, con su Sharingan de 3 tomoes girando en el ojo derecho y el Rinnegan brillando en el izquierdo, colisionó contra Pain con una fuerza que desató una onda expansiva visible a lo largo de kilómetros. Ambos cayeron hacia las llanuras exteriores de la aldea, destrozando el bosque en su descenso. Al incorporarse en medio del cráter, Pain observó con frialdad al joven, predicando sobre el ciclo interminable del odio y la necesidad de conocer el dolor absoluto para alcanzar la verdadera paz. Naruto no le respondió con ideologías vacías. Con el recuerdo de la sonrisa de Tsunade ardiendo en su mente como la única verdad que necesitaba, el rubio desató el pináculo de su poder. El chakra del zorro de las 9 colas estalló, pero no en la forma inestable de un manto de burbujas rojas, sino fusionado con la energía natural que Jiraiya le había enseñado a canalizar en el monte Myoboku y el control perfecto del sabio de los 6 caminos. Un aura dorada y llameante, decorada con magatamas negras en su cuello, lo envolvió por completo. Pain intentó repelerlo con un violento Banzo Tenin, buscando empalarlo con cuchillas negras de interrupción de chakra, pero el ojo izquierdo de Naruto anuló por completo la alteración gravitatoria, igualando la fuerza repulsiva del camino de Eva con la suya propia. La batalla que siguió reescribió la topografía del país del fuego. Los otros 5 caminos de Pain llegaron al campo de batalla, pero fueron inútiles ante la asombrosa amalgama de jutsus de Naruto. Utilizando la anticipación del Sharingan, el rubio esquivaba ataques letales por milímetros. Cuando el camino Preta intentó absorber su chakra, Naruto utilizó su maestría en taijutsu combinada con la fuerza bruta heredada de los entrenamientos con Tsunade, destrozando el cuerpo del enemigo con un solo golpe imbuido en chakra de viento. El camino animal invocó hordas de quimeras inmortales, pero Naruto respondió liberando las cadenas de diamantina de su clan.
10 cadenas de puro chakra dorado emergieron de su espalda, cruzando el campo de batalla como látigos divinos, atravesando y sellando a las invocaciones y a los cuerpos de Akatsuki simultáneamente mediante el Fuinjutsu ancestral de Uzushigakure. Quedando solo frente al camino de Eva, Pain recurrió a su técnica definitiva, el Chibaku Tensei. Una esfera negra de gravedad absoluta se elevó hacia los cielos, arrancando pedazos de la corteza terrestre, atrayendo a árboles, rocas y al propio Naruto hacia su núcleo opresivo para sellarlo por toda la eternidad. Suspendido en el aire, sintiendo la inmensa presión gravitatoria intentando aplastar sus huesos, Naruto no sintió miedo. En su mente resonó la voz de Tsunade, la calidez de sus manos y el juramento que habían sellado en las ruinas de su clan. Él era el escudo de su reina, y ningún falso dios de la lluvia le arrebataría su hogar. Canalizando la totalidad del inmenso chakra del Kyuubi en su mano derecha, moldeó la forma perfecta del elemento viento. Un Rasengan gigante tomó forma, expandiéndose hasta convertirse en un shuriken colosal que emitía un chirrido ultrasónico capaz de desgarrar el espacio mismo. El elemento viento Rasen Shuriken, pero imbuido con la energía destructiva de los dojutsu. Con un grito que hizo vibrar el aire, Naruto arrojó la esfera giratoria directamente hacia el núcleo negro del Chibaku Tensei. El impacto provocó una explosión de luz cegadora que eclipsó al sol, destrozando la esfera gravitatoria desde adentro y provocando una lluvia de meteoros inofensivos sobre el bosque. Agotado y sin opciones, el cuerpo del camino de Eva cayó al suelo derrotado. Naruto, rastreando la señal de chakra negro con su Rinnegan, encontró minutos después a Nagato, el verdadero manipulador, oculto en un árbol de papel a las afueras de la aldea. En lugar de ejecutarlo, Naruto demostró la verdadera grandeza del sabio de los 6 caminos. Utilizando el Sharingan, proyectó sus propias memorias en la mente de Nagato, mostrándole que el dolor no era el único camino hacia la paz. Le mostró el amor incondicional que había encontrado en Tsunade, cómo ese vínculo había sanado las heridas de 2 almas rotas y había forjado una voluntad capaz de proteger a miles sin recurrir al terror. Conmovido hasta las lágrimas por la pureza de esa devoción y dándose cuenta de que su propio maestro Jiraiya había estado en lo correcto al apostar por ese chico, Nagato utilizó su último aliento y el jutsu de Rinne Tensei para revivir a los pocos caídos en las afueras de la aldea, depositando la fe del mundo en las manos del joven Uzumaki antes de desvanecerse. El regreso de Naruto a Konoha fue recibido no con gritos de guerra, sino con el silencio reverencial de una aldea que contemplaba a su salvador. Caminó entre las calles agrietadas pero en pie, desvaneciendo su manto dorado y desactivando sus ojos divinos para que el azul cielo de su mirada buscara a la única persona que importaba. En la entrada de la torre principal, rodeada por los líderes de los clanes y los aldeanos exultantes, lo esperaba Tsunade. La Sannin, ignorando por completo el protocolo, los murmullos y su propio título, corrió hacia él y se arrojó a sus brazos. Naruto la atrapó en el aire, girando con ella mientras la abrazaba con una fuerza que desafiaba su propio cansancio. Los labios de ambos se encontraron en un beso apasionado, crudo y cargado de una gratitud abrumadora, sellando ante los ojos de todo el mundo Shinobi la victoria final. Los aplausos estallaron como un trueno a su alrededor, pero para ellos, el universo se había reducido a la calidez del otro. Años más tarde, los libros de historia no solo hablarían del portador de los ojos de los dioses que trajo la paz definitiva a las 5 grandes naciones, sino de la época dorada de Konoha. Un reinado de fuego eterno forjado en la adversidad, donde la legendaria Quinta Hokage y el dios de los shinobi gobernaron juntos, demostrando hasta el fin de sus días que no existía fuerza en el cielo ni en la tierra capaz de superar el poder absoluto del amor que los había unido. El viento salado del océano soplaba con una suavidad desconocida en las costas del país del remolino, acariciando los miles de pétalos de cerezo que danzaban en el aire antes de posarse sobre las aguas ahora tranquilas. Habían pasado 5 años desde la caída de Akatsuki y el fin de la amenaza que oscurecía al mundo shinobi. Las traicioneras corrientes y los vórtices mortales que alguna vez aislaron a la mítica Uzushigakure ya no eran barreras indomables. Habían sido domados y reprogramados mediante una red maestra de Fuinjutsu, una obra de arte sellada en el lecho marino por el propio portador del Rinnegan. En el centro de la isla, donde alguna vez solo hubo escombros y ceniza, se alzaba ahora una metrópolis que combinaba la arquitectura ancestral del clan Uzumaki con la calidez y el verdor característicos de Konoha. Naruto había cumplido el juramento que hizo en las ruinas subterráneas, había reconstruido el hogar de sus ancestros piedra por piedra. Sin embargo, no lo había hecho para separarse de la hoja, sino para crear un bastión hermano, una extensión directa de la voluntad de fuego.
Como el sexto Hokage recién nombrado, tras la merecida jubilación de su maestra y amada, Naruto había unificado ambas tierras, creando un santuario inexpugnable donde el conocimiento del chakra y las artes ninja se utilizaban exclusivamente para la preservación de la vida y la paz. Desde el imponente balcón del nuevo santuario central, tallado en la madera de los árboles sagrados que Tsunade había hecho brotar con su inmenso chakra vital, el mundo entero parecía respirar con un alivio absoluto. Dentro de los aposentos principales, bañados por la luz dorada del atardecer, la paz era tangible y profunda. Naruto se encontraba de pie frente al inmenso ventanal, vestido con la túnica blanca del Hokage adornada con llamas rojas en el borde inferior. Sus ojos, ya no ocultos tras sellos restrictivos gracias al control perfecto que había alcanzado sobre el yin y el yang de su propio ser, descansaban en su azul natural, serenos y libres del peso constante de los dojutsu divinos. Unos brazos suaves pero poseedores de una fuerza legendaria rodearon su cintura desde atrás. Tsunade apoyó su mejilla contra la espalda del rubio, cerrando los ojos mientras inhalaba el aroma familiar que se había convertido en el único hogar que siempre necesitó. A pesar del paso de los años, el sello yin en la frente de la Sannin mantenía su belleza inalterable, pero era la luz en sus ojos castaños la que verdaderamente revelaba su juventud recuperada. Una luz desprovista del dolor, la hemofobia y las pérdidas que alguna vez la arrastraron a las tabernas de Tanzaku. Naruto se giró lentamente entre los brazos de la rubia, envolviéndola en un abrazo que irradiaba un calor infinitamente superior al del zorro de las 9 colas que dormitaba plácidamente en su interior. Sus dedos trazaron con devoción el contorno del rostro de Tsunade, deteniéndose en el rombo violeta de su frente antes de apartar un mechón dorado de su mirada. Ya no era el niño hiperactivo que buscaba atención a gritos, ni el guerrero desesperado que temía perder a su reina. Era el dios de los shinobi, un hombre pleno cuya mayor victoria no había sido doblegar a monstruos, sino sanar el corazón de la mujer que le había devuelto la vida. La transición de poder en Konoha había sido pacífica y unánime. Los ancianos del consejo, temerosos de la furia divina pero también asombrados por la prosperidad que la pareja había traído a la aldea, no opusieron resistencia cuando Tsunade entregó el sombrero. Ahora, ella dedicaba sus días a dirigir el recién inaugurado Hospital Central de Uzusio y a entrenar a la nueva generación de ninjas médicos en la academia que compartía con la hoja. Sus noches, sin embargo, pertenecían única y exclusivamente a Naruto. El rubio se inclinó, uniendo sus frentes de la misma manera que lo habían hecho en medio de los campos de batalla embarrados y las montañas heladas. Le susurró palabras de profundo agradecimiento, recordándole que cada ladrillo de esa nueva aldea, cada sonrisa en los rostros de los aldeanos y cada latido en su propio pecho, existían únicamente gracias a que ella nunca soltó su mano cuando el mundo entero quería cazarlo. Tsunade sonrió, una sonrisa tan radiante que parecía iluminar la habitación más que el sol poniente, y acalló sus palabras con un beso apasionado y profundo. En ese beso se condensaban las batallas ganadas, los pergaminos descifrados bajo la lluvia, las heridas curadas por el chakra esmeralda y la devoción que había reescrito el destino del continente. Mientras las sombras de la noche comenzaban a cubrir la próspera aldea de los remolinos y las luces de los faroles se encendían reflejándose en las olas del océano, el legado del sabio de los 6 caminos no descansaba en un monumento de piedra fría, sino en el vínculo ardiente, exclusivo y eterno entre Naruto Uzumaki y Tsunade Senju, demostrando para siempre que el amor absoluto era la fuerza más grande de todo el universo shinobi. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal, el link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.